Un chico de 16 años tratado como un monstruo que lee la mente. Puede discernir los colores del corazón de la gente, pero no entiende sus propias emociones. Con ese don apenas sobrevive en las ruinas apocalípticas. La gente rebusca frenéticamente entre los escombros buscando provisiones. Se acerca una criatura gigantesca, el misterioso golem. Alguien levanta una linterna que encontró, gritando al golem que la cambie por comida. Pero cuando los ojos del golem destellan rojo, gira frío y se aleja. El hombre rechazado enloquece y maldice, pero nadie se atreve a atacar. Dicen que atacar al golem trae represalia mortal, invadirá el distrito y cobrará vidas. Desde las sombras arriba, un chico con sombrero lo observa todo, salta con gracia y cae justo en la trayectoria del golem. Con calma se quita la mochila. Dentro están los metales que ha recogido. Los ojos del golem se iluminan de inmediato en rojo complacido, aceptando las ofrendas. A cambio, una abundancia de comida portátil llueve a sus pies. La multitud lo mira con ojos ardientes, casi consumida por la envidia. Esa cantidad de comida podría mantener a alguien lleno durante 3 días, una tentación increíble. Algunos se inquietan y susurran planes para robarle, pero sus cómplices los detienen aterrados, recordándoles que ese es el fantasma blanco. El chico, cargando su fardo, se adentra en la sucia y serpenteante callejón. De pronto se detiene. Sin volverse, llama a los acechadores. Liderados por un hombre gordo llamado Len, un grupo sale y lo rodea. Len muestra sus nudillos de latón y suelta una risa amenazante para intimidar. El chico llamado Ray solo repite fríamente su última advertencia. Dijo que si volvía a ver a Len, le dejaría las piernas inútiles. Len berrea exigiendo que deje la mochila y lo dejará ir. Ray, tranquilo, desenmascara la mentira. Sabe que no pensaban dejarlo vivo. En el distrito 17 hace tiempo corren rumores del fantasma blanco. Dicen que nunca le mires a los ojos, o tus mentiras quedarán al instante al descubierto. Las manos de Len comienzan a temblar. El pánico expuesto se torna rabia. Brama y carga con un puñetazo, intentando acabar con ese miedo. Ray solo inclina un poco la cabeza. El golpe de plena fuerza falla por completo. Agarra el cuello de Len con un movimiento limpio, no para salvarlo, sino para golpear. Len grita y cae estrepitosamente al suelo. Sus hombres, aterrados por la brutalidad, no avanzan. En medio del bullicio y la intención asesina, finalmente avanzan juntos. Los bates de béisbol caen con silbidos, pero él se agacha sin esfuerzo. Los contraataques de Ray son precisos y veloces. La sangre caliente salpica el aire, y sin embargo, sus ojos siguen fríos como si tratara con basura sin vida. En cuestión de momentos, todos los atacantes yacen retorciéndose de dolor en el suelo. Temeroso y lleno de odio, Len tiembla y lo maldice como a un verdadero monstruo. Al ver a Ray acercarse, retrocede arrastrándose aterrorizado. Ray simplemente repite su advertencia con calma. Len saca de pronto una navaja oculta, maldiciendo monstruo mientras golpea el aire con fiereza. La hoja refleja el rostro torcido de Ray, que piensa, ¿monstruo? Quizá no están equivocados. Hacia los 10 años comprendió algo. Cuando su rodilla fue cortada y sangró profusamente, no entendía por qué debía llorar. Cuando sus amigos eran acosados, no supo qué era la ira. Cuando compañeros murieron y todos lloraron, él no derramó ni una sola lágrima. Los niños lo llamaban raro y aterrador, evitándolo uno a uno. En ese momento entendió que no podía sentir lo que la gente llama emociones. De pequeño, miraba la luna preguntándose si algo en él estaba mal. Llegó a desear con fuerza ser como los demás, sentir el sabor de las emociones. Pasaron 6 años y solo aprendió a reconocer los sentimientos ajenos. Ahora le explica a Len que hay una regla no escrita en el barrio. No se permiten cuchillos. Len dice que encontró la navaja, pero el color en su pecho lo delata. Ray puede conocer las emociones por el color del vaso del corazón. Cuando surgen emociones, una magia de color concreto lo llena por completo. Los tonos rojos son ira, odio y amor. Los tonos azules son burla e indiferencia. Los tonos amarillos son alegría y emoción, además de un sinfín de otros colores. Su mundo es una algarabía de colores que los demás no pueden imaginar. Len alza la navaja, amenazando con apuñalar si se acerca. Esa magia negra intensa es terror absoluto. Sus pasos no se detienen, acorralando a Len contra la pared sin salida. Len tiembla como una hoja, el pavor lo consume por completo. Ray lo mira desde arriba, como si dictara sentencia. Los mentirosos merecen castigo. Ray camina solo bajo la lluvia negra como brea, regresando a su hogar bajo el puente. En cuanto levanta la cortina, los niños gritan de alegría y se le aferran. El hermano mayor Pell saluda a todos con una sonrisa. Se reúnen para revisar la cosecha del día. Los niños sacan comida, lamentablemente poca. El ánimo cae de inmediato. Al ver las caras abatidas, él abre silenciosamente su propia bolsa. Dentro, la abundante comida fresca provoca exclamaciones entre los niños. Lo miran con admiración, pensando que el golem favorece a Ray, pero Ray sabe que el golem solo acepta objetos con magia. Pell hoy puede hartarse, presidiendo alegre la distribución. Mientras todos comparten animados, Ray sale a caminar solo. Se sienta en silencio, consciente de que esa comida no durará. Quizá debería revisar el almacén otra vez. Mantener alimentados a estos niños es la deuda que les salva la vida. Hace un año se desplomó en la nieve. Pensó que morir allí no importaría, pero estos niños lo levantaron y le dieron el calor que no sentía desde hacía tanto. Su principio es ojo por ojo. Bondad y enemistad deben pagarse. Pell sale buscándolo y le dice que tome su parte. Ray terco dice que no tiene hambre, pero su estómago ruge en el peor momento. Pell se ríe y parte la galleta a la mitad para compartir. Luego fija la vista en la lluvia negra y comenta un rumor que oyó. Dicen que magos que abusaron de la magia volvieron la lluvia negra. Esos nobles magos viven en los distritos de números bajos. Incluso ese golem debe ser una creación enviada por los magos. Ray sugiere que podría ser solo una máquina, pero los ojos de Pell se iluminan.
Está convencido de que la magia la pone en movimiento, con ojos llenos de anhelo. Rey por dentro está de acuerdo en parte. El golem muestra anomalías al operar. La magia converge hacia su núcleo, mezclándose y elevándose como niebla negra. Esa niebla negra y la lluvia oscura podrían estar conectadas de verdad, pero comparado con eso, hay algo más importante ahora. De pronto se levanta y Pell le recuerda con prisa el peligro del río. Ray ya corre hacia la torrencial lluvia negra sin mirar atrás. Pell no puede detenerlo, solo suspira resignado. La lluvia empeora y la mayoría teme enfermarse por ella. Aún así, Ray atraviesa la lluvia, sabiendo cómo evitar sus peligros. Llega al granero del distrito 18, donde el juego está en pleno auge. Cada día de lluvia negra, los guardias aflojan y se entregan al juego. Él se desliza fácilmente por un hueco en la valla metálica. Dentro del almacén, completa oscuridad, pero colores brillantes fluyen ante sus ojos. Se concentra, extrayendo colores específicos para mezclas complejas. Luz roja y amarilla se concentran en su palma, encendiendo una pequeña llama. Usa esa luz para buscar su objetivo mientras reflexiona sobre el misterio de la magia. La magia roja es difícil de controlar. Se pregunta a qué otras emociones podría corresponder. Justo entonces, un cuchillo volante atraviesa la oscuridad hacia él con nitidez. Él se aparta de un salto hacia un lado, pero aún así le corta la oreja. Una voz burlona grita que la rata que roba comida por fin se muestra. 3 hombres salen de su escondite con gafas especiales de visión nocturna. Conocen la posición de Ray y, ufanos, le dicen que forcejee cuanto quiera. Ray evalúa con calma. Son 3 en total, dependen de sus aparatos para ver. Más cuchillos vuelan hacia él, pero los observa. No con los ojos, sino percibiéndolos. De repente, se lanza con velocidad sorprendente. Ellos entran en pánico. Antes de que el líder termine de hablar, recibe un golpe directo y se desploma. Los otros 2 quedan atónitos y furiosos, sin creer que ese chico pueda verlos. Ray realmente ve los colores de la magia fluyendo por sus vasos. Leer la trayectoria del flujo mágico le permite predecir cada movimiento. El segundo ataca con un cuchillo. Su apertura es completamente visible para Ray. Él esquiva con facilidad y contraataca en un solo movimiento, y ese hombre también cae. El tercero intenta responder, pero Ray cierra la distancia al instante. Un golpe potente en el pecho y el tercero pierde completamente la conciencia. La pelea termina. Ray se acomoda el sombrero. En ese momento, la puerta del almacén se abre de un patadón. Entra un hombre corpulento maldiciendo, con el semblante hostil. Es Humphrey, un oficial del encargado del área, Héctor. Al ver a sus hombres caídos, suspira una y otra vez, extremadamente disgustado de que los 3 hermanos hayan perdido contra una simple rata. Decide encargarse personalmente de esta farsa. Ray se pone en alerta al instante, sintiendo la presión aterradora del oficial. Solo tiene un pensamiento: debe escapar de aquí de inmediato. Impulsa las piernas y lanza el puño con toda fuerza contra el hombre, pero ese golpe es como una libélula rozando el agua. Humphrey ni se inmuta. Humphrey habla fríamente y le dice que intente esquivar esto. Entonces, una enorme mano se lanza hacia Ray a una velocidad pasmosa. Ray apenas alcanza a esquivar hacia un lado, sorprendido de que el hombre se mueva tan rápido. Retrocede con rapidez, buscando distancia. Humphrey sonríe divertido, elogiando su agilidad. Ray vuelve a evaluar. Este hombre es más fuerte que cualquier anterior. Humphrey ataca otra vez, su asalto como una tormenta violenta. Ray solo puede esquivar, completamente incapaz de contraatacar. El instinto le dice que un choque directo significa derrota segura. Al agacharse bajo un puñetazo, vislumbra una abertura. Ese pecho totalmente descubierto se vuelve su única esperanza. Si es así, entonces que todo vaya al blanco. Reúne energía en su mano derecha, condensando magia roja y la estrella con fuerza en su pecho. Humphrey gruñe de dolor, se agarra el torso y retrocede con cautela. Cuando levanta la vista, Ray ha desaparecido sin dejar rastro. Humphrey ruge órdenes. No pueden dejarlo escapar bajo ninguna circunstancia. Oculto en las sombras, Ray sabe que lo encontrarán si sigue ahí. Recoge una piedra y la lanza con fuerza en dirección opuesta. El ruido distrae a los perseguidores y él sale corriendo por un sendero lateral. La organización Héctor tiene fama terrible. Ser atrapado significa muerte segura. A él no le importa su vida, pero no puede abandonar a los niños bajo el puente. Si se va, esos niños no sobrevivirán, sin duda. Nunca podrá devolverle su bondad. Sin embargo, uno de los perseguidores aún lo ve. Ray no tiene opción. Corre con todas sus fuerzas, pero el camino de pronto termina. Es un callejón sin salida. Los 2 hombres que lo alcanzan maldicen al acercarse con los cuchillos. Ray mira atrás y nota que Humphrey no está entre ellos. En ese caso, tiene una oportunidad. Su puño reúne energía en secreto. Al verlo callado, se lanzan sobre él furiosos. Ray aparta de repente un brazo y sigue con un puñetazo en la cara. El otro hombre carga con el cuchillo. La palma de Ray vuelve a condensar la aterradora magia roja. El hombre queda atónito, sin entender por qué su fuerza es tan grande. La magia amarilla golpea de inmediato la cabeza. El hombre grita y cae. Aunque se deshizo de ambos, el alboroto atrae a más perseguidores. La magia de Ray no es infinita. Debe esconderse de inmediato. Sus ojos ven el contenedor de basura detrás y se lanza dentro sin dudar. Los gritos de los perseguidores pasan de largo. No lo notan. Ray contiene la respiración en el espacio angosto, escuchando cómo se desvanecen las pisadas. Decide aguantar allí esta noche. Volver al puente ahora solo pondría a los niños en peligro. Poco a poco todo se calma, quedando solo el golpeteo de la lluvia. Él cierra los ojos con cansancio, preguntándose cuándo parará esta lluvia. Cuando los abre de nuevo, ya es la mañana siguiente. La luz del sol entra por las rendijas. Justo al saltar fuera del contenedor, una voz fría resuena. Un hombre está frente a él, el pecho iluminado por un brillo rojo e iracundo. El hombre aprieta los dientes, contento de haber vuelto sobre sus pasos. Su rival está furioso y la resistencia de Ray aún no se ha recuperado. El hombre brama que lo matará y carga. Se enfrentan brevemente sin que ninguno tome ventaja. El hombre esquiva y ataca de nuevo con violencia. Ray apenas retrocede para evitarlo. Maldición, su cuerpo pierde el equilibrio al instante. Él cree que la victoria es suya y se burla de mandarlo al otro barrio. Al segundo siguiente, el puñal corto se lanza directo al ojo de Ray. La sangre salpica la cara de Ray, trayendo una sensación de calor, pero el que cae es el hombre agresivo.
A su lado, otro hombre sostiene una pistola aún humeante, bromea sobre el susto y se enciende un cigarrillo con calma, preguntando por qué causa problemas tan temprano. Es el controlador del Distrito 17, Niles, de cabello negro. Ray se limpia la sangre de la cara, pero por dentro se pregunta por qué aparecería un pez gordo aquí ahora. La mirada de Niles se posa en las latas que lleva y enseguida lo comprende. Ray lo admite vagamente, pero piensa que este tipo es problemático. Cada tanto se encuentra con gente así, con emociones apagadas, colores muy pálidos en el pecho. Niles lo advierte, esa temeridad lo matará tarde o temprano. Luego se rasca el pelo y suspira, diciendo que así salda la deuda de vida. Ray lo corrige con seriedad, él solo pensó que sacaba chatarra. Esa honestidad hace reír a Niles. Vuelve a su mente la escena de hace un año. Ray sacó a ese hombre traicionado del río. A cambio, el hombre le enseñó aquellas habilidades de combate para sobrevivir. De pronto Ray retoma asuntos viejos, la invitación a unirse a la organización. Anuncia que ha decidido entrar, pensando que los niños tendrían apoyo. Pero la reacción de Niles es inusualmente plana, solo tararea en señal de asentimiento. Se da la vuelta para irse, pero se detiene en la esquina. Entre el humo, de pronto le pregunta a Ray si usa magia. Ray abre los ojos de par en par, el corazón le late. ¿Cómo lo sabe? Niles dice que lo sospechó al verlo encender una fogata con un mechero. Ray se acerca con urgencia, preguntando si algún mago puede ver colores. Niles aclara que solo preguntó a magos de su antigua organización. Ellos dijeron que la magia es invisible a simple vista. Ray mira hacia los colores en el aire, preguntándose qué serán realmente. Sin rendirse, insiste en detalles, sospechando que Niles tiene mala memoria. Esto enfurece a Niles, que se abalanza para golpearlo, pero Ray lo esquiva con agilidad. Ray vuelve al tema, preguntando otra vez sobre unirse a la organización. Esta vez Niles se niega rotundamente. No, lo mira con pena por desperdiciar tanto talento. Que este chico se mezcle con bandas de tercera en los suburbios es una pérdida enorme. Por fin habla, preguntándole a Ray si quiere abandonar este distrito. Ray niega con la cabeza de inmediato. Debe quedarse para cuidar a esos niños. Niles sonríe y dice que planea abrir un orfanato. Ray nota el tenue color en su pecho y juzga la afirmación como sincera. Sabe que Niles siempre cumple su palabra. El tema cambia a la crisis inminente. Ray le recuerda que Héctor va a la guerra. Niles responde que lo sabe. Usar munición real significa guerra total. Ray transmite las preocupaciones de los vecinos. Todos esperan que Niles gane, porque sus cuotas de protección son relativamente justas. Es un hombre de principios. Justo entonces llegan subordinados con un coche. Antes de marcharse, Niles les insta a reubicarse rápido. Le tira a Ray una pequeña botella y le recuerda desinfectarse la oreja. Ray atrapa el frasco de medicina, viéndolo desaparecer en la luz del día en el coche, de regreso al distrito destartalado. Josephine corre feliz. Al ver la herida de Ray, se emociona y entre sollozos pregunta quién lo golpeó. Ray percibe su emoción desbordada, así que le acaricia la cabeza y le dice que primero lleve las latas a casa. Al borde del camino, la abuela, ciega bayola, se sienta al sol. Ray le pregunta de qué hablaba con Josephine. Ella se ríe y responde, arcoíris. Ray no puede evitar fruncir el ceño y le pide que no cuente siempre fantasías a los niños. Dejarse llevar por ilusiones les dificulta enfrentar la dura realidad del barrio. Ray mira el color púrpura intenso y singular en su pecho, intrigado. Nunca había visto ese tono de emoción en nadie más. ¿Qué representa? Antes de irse, le recuerda a la abuela que viene la guerra y debería mudarse a otro distrito. Al día siguiente hace una entrega, pero el dueño de la tienda no parece tan nervioso. Dice que Héctor y Niles están negociando adentro. Quizá la guerra no ocurra. Justo cuando termina de hablar, se abre la puerta y sale el grupo de Héctor. Ray baja la visera del sombrero deprisa para evitar mirarlo. Héctor lo nota, le agarra del cuello y lo elogia por su obediencia. Incluso le recompensa con unas monedas. Pero al final del grupo, Humphrey se vuelve de repente, la mirada afilada como una navaja. Ve la herida fresca en el lóbulo de la oreja de Ray. Ray se baja el sombrero, todo el cuerpo en guardia. Humphrey solo frunce el ceño, no dice nada y se da la vuelta para marcharse. Ray respira aliviado, pero se siente intranquilo. ¿Por qué lo dejó ir? El dueño de la tienda entra a preguntar por el resultado de la negociación, pero el ambiente dentro se ha helado. Niles anuncia que la negociación fracasó. La guerra está a punto de empezar. El dueño queda estupefacto, no esperaba lo peor. Niles está indefenso. Tras tantas exigencias de anexión, solo puede pelear. Le ordena solemnemente a Ray que permanezca en el puente durante este periodo, que no salga. Ray recorre las calles desiertas, calculando la sombra de la guerra en su mente. Debe acaparar comida antes de que empiece la lucha. En ese momento, un coche de lujo pasa de repente. Al reconocer al conductor como Humphrey, Ray se pone en máxima alerta. Ese coche, aquí, resulta muy sospechoso. Decide seguirlo e investigar. El automóvil se detiene en la entrada de la organización rival. Un grupo espera con respeto. Héctor abre la puerta personalmente. Un par de zapatos de piel relucientes pisan el suelo sucio. Un hombre bien vestido, con un monóculo, sale del coche con elegancia. Las pupilas de Ray se contraen de golpe. Fija la mirada en el pecho del hombre. Sus remolinos, casi negro azul profundo, son magia masiva y opresiva. Ese color recuerda al golem que vio antes. Lo que más le preocupa es el anillo que ata esa magia, como una cerradura. Una aura peligrosa lo golpea de lleno. Debe avisar a Niles de inmediato. El distrito 17 se llena de una atmósfera tensa, como antesala de la tormenta. La gente transporta armas en silencio, preparándose para la matanza. Ray encuentra a un miembro pelirrojo que pregunta con urgencia ¿dónde está Niles? El hombre, al verlo, se sobresalta y le insta con severidad a que se marche rápido.
Niles está patrullando. Solo puede confiarle solemnemente al otro que tenga cuidado con el hombre para Ray. Noche cerrada bajo el puente, los niños caen en un sueño inquieto. Belle reza en voz baja, esperando que la guerra termine pronto. Ray consuela, pero sabe en el fondo que la victoria decidirá el destino de todos. Solo si Niles gana, los niños bajo el puente tendrán alguna oportunidad. Si no, un futuro trágico como esclavos los espera. Justo entonces suenan extraños y enormes retumbos a lo lejos. Belle tiembla de miedo y Ray se pone de pie de inmediato. Ese sonido definitivamente no es un tiroteo común, una ominosa premonición lo invade. El Distrito 17 se ha convertido en un infierno. Las balas rebotan en el cuerpo del golem. La gente descubre horrorizada que sus ataques son completamente inútiles. El golem condensa una energía destructiva azul en su mano y dispara. Los supervivientes caen, desplomándose en el suelo, paralizados por el terror. Los ojos del golem destellan con una luz fría, como aplastando insectos, pulveriza cuerpos humanos. La sangre salpica la superficie del elegante paraguas. El hombre bajo el paraguas muestra asco. Observa su obra con satisfacción, sonriendo mientras da la orden de masacre. Bajo el puente, las explosiones se acercan. Ray insiste en ir a comprobarlo. Belle agarra a Ray frenéticamente queriendo ir juntos. En ese momento, un niño despierta, preguntando qué ocurre, confundido. Belle solo puede fingir calma y consolarlos. Promete quedarse y cuidar a sus hermanos menores, pero no deja de urgir a Ray a que vuelva pronto. Ray pisa el campo de batalla y encuentra cadáveres mutilados por doquier. Halla al moribundo de pelo rojo en un charco de sangre. Con sus últimas fuerzas, el hombre revela la verdad sobre el golem y el hombre monóculo. Ante el poder absoluto, la resistencia fue totalmente inútil. Con las últimas palabras pronunciadas, su vida se extingue también. Ray cierra los ojos en silencio, saca lentamente su corta daga. La rabia arde en su pecho helado. Ya no puede quedarse mirando. Debe ayudar a Niles y darle la vuelta a esta batalla desesperada. Pero en ese momento, el puente se ha convertido en otro campo de matanza. Belle está cubierto de sangre, abrazando fuertemente a Josephine sin vida. Los demás niños yacen también en charcos de sangre, sus pequeños cuerpos inmóviles. La gigantesca sombra del golem se cierne sobre ellos, cargando su luz final. Belle alza la cabeza, lágrimas mezcladas con sangre resbalan. En el último instante, antes de perder la conciencia, su único pensamiento es una plegaria. Reza para que Ray no vuelva, para que él sobreviva con seguridad. Ray se yergue en el centro del Distrito 17, ahora ruinas, con todo el cuerpo helado. Por todas partes ve cadáveres conocidos. No encuentra el cuerpo de Niles, tal vez siga con vida. Justo entonces, un aterrador rugido viene del puente detrás de él. Sin dudarlo, se gira y sale a correr desesperado hacia esa nube de polvo. Cuando llega, bajo el puente, ya se ha convertido en cenizas. El enorme cuerpo del golem sigue allí. Un charco de sangre brillante en el suelo deja su mente en blanco. La rabia lo empuja a lanzarse con el cuchillo. El golem se vuelve de inmediato y su palma gigante lo agarra como si fuera un juguete que aplastar. Un dolor insoportable le atraviesa las costillas mientras la sangre le sale a borbotones por la boca. Al segundo siguiente, lo lanzan contra la pared con violencia, partiéndola como una telaraña. Su cuerpo cae estrepitosamente, pero en la agonía, su conciencia se desliza hacia una hermosa fantasía. Parece oír a los niños llamándolo alegremente hermano Ray. Su hermana sostiene al niño más pequeño, dándole una sonrisa cálida. Pero Pele lo mira y dice en voz baja que espera que no vuelva. Esas palabras perforan el sueño como un picayelo, arrastrándolo de nuevo a la cruel realidad. Delante de él no hay risas, solo cadáveres fríos en el suelo. Esos nombres le clavan sangre en el corazón. Lorraine, Leah, Cotton y Miles, Josephine, Belle. Sus manos no dejan de temblar. Nunca volverá a sentir su calor. La desesperación lo ahoga. No ha pagado la deuda que debe. Los pasos del golem hacen vibrar el suelo al acercarse de nuevo. Es el que mató a todos, los niños bajo el puente, los miembros de la organización, la gente del distrito. Todas esas deudas de sangre deben saldarlas él. La rabia le da fuerzas, aprieta los dientes intentando mover el cuerpo. Pero las heridas son demasiado graves y la palma del golem ya proyecta sombras sobre su cabeza. En ese momento desesperado, faros cegadores rasgan la lluvia y cargan hacia ellos. Un coche conocido embiste al golem con determinación, obligándolo a retroceder hacia el río. Nils salta del coche gritando el nombre de Ray con desesperación. Tras un chequeo rápido, el hombre se alivia al ver que no tiene huesos rotos. Ray tiembla por todo el cuerpo y le cuenta la tragedia de los niños. Niles contempla la escena horrenda, baja la cabeza, su voz cargada de culpa. La lluvia negra cae y las lágrimas de Ray por fin se sueltan mezclándose con el agua. Él pregunta con voz ronca por qué se está disculpando. Esto no es culpa suya en absoluto. Niles no responde, solo lo abraza con dolor. En ese abrazo asfixiante, Ray halla un apoyo momentáneo. Con las emociones algo calmadas, pregunta en voz ronca por el plan. Niles le informa con dolor que todos los miembros perecieron, maldiciendo la traición de Héctor. Debe volver primero al distrito para arreglar lo de los supervivientes. La batalla debe posponerse por ahora. Las frases apenas terminan cuando un rayo mágico azul profundo atraviesa su cuerpo. Las pupilas de Ray se contraen a puntos, el tiempo parece congelarse en ese instante. El golem del río ha subido a la orilla en algún momento. Está parado silencioso detrás de ellos. Niles mira hacia abajo y ve el agujero horroroso que le atraviesa el abdomen. Ray no puede comprender lo que tiene delante. El mundo pierde todo sonido. Pero Niles le regala su típica sonrisa traviesa, susurra maldición y cae sin fuerzas en sus brazos. La sangre caliente brota a borbotones, empapando rápido sus manos y su ropa. Llama inútilmente a Niles por su nombre. Su corazón late desbocado en el pecho, a punto de estallar. Los recuerdos le invaden sin control, noches en las que Niles le enseñó a pelear. Tiempos tranquilos cuando compartían un solo donut en un sofá viejo. Como él siempre sonreía así, llamándolo a voz en grito Ray. Pena, desesperación, dolor, todo devorado al instante por pura rabia.
Una luz roja estalla desde su interior, entrelazándose violentamente. El golem concentra magia azul profunda, preparándose para atacar otra vez. Ray tiene un solo pensamiento rugiente: voy a matarlo. Ray levanta su brazo, un poder abrasador estalla de su palma, encontrándose con la fría luz del golem. Las dos fuerzas chocan con furia en el aire, emitiendo un chillido penetrante. Ray aprieta los dientes, igualando de verdad a ese coloso en un estancamiento. Donde se encuentran los poderes, explota una luz blanca que lo consume todo. Ray mira fijamente los ojos huecos del golem, su convicción ardiendo. Él no es esa fría creación, es un humano con emociones. Ese pensamiento se convierte en combustible y el poder dentro de él estalla de repente. Llamas carmesí arrollan al instante el resplandor azul fantasmagórico del golem. La columna de fuego lo envuelve y lo reduce a ceniza. Ray acaba con el enemigo con una sola mano mientras la otra sigue protegiendo a su querido amigo. El suelo muestra marcas de quemaduras impactantes, humeando con calor residual. Con prisa deja a Niles en el suelo, agitándolo inútilmente y llamando su nombre. Niles abre los ojos débilmente, todavía con bromas a medias. Siempre supo que moriría mal, solo que no esperaba que fuera hoy. En sus últimos momentos recuerda su vida desde orígenes humildes, muchos logros, sin arrepentimientos, solo un remordimiento que le queda en el corazón. Si hubiera aprendido a resistir antes, ¿habría cambiado el desenlace? Mira a Ray frente a él como si viera a su yo más joven. Agarra a Ray cuando este va por la medicina y le dice que abandone este sitio, que se vaya a un lugar mejor. Niles siempre había considerado a Ray como a un hermano menor. Su última instrucción: nada contra la corriente, no vayas con la marea. Creía firmemente que Ray podía lograrlo. El apretón se aflojó por fin. Solo dejó una llave de coche y una nota en la palma de Ray. Este quedó paralizado en el sitio. Comprendió que la figura que siempre se plantaba delante había desaparecido. Una tristeza inmensa y una rabia incandescente lo anegaron por completo. Fueron las primeras dos emociones que realmente aprendió en su vida. Alzó la cabeza y soltó un rugido desgarrador en la lluvia negra de la noche, hasta que la luz del día rasgó las nubes e iluminó su figura rígida bajo el puente. La luz del sol dolía. Ayer parecía un sueño cruel, pero aquellas emociones abrumadoras estaban grabadas en su corazón. Algo se había transformado para siempre. Apoyó la mano sobre el pecho y magia roja y amarilla brotó al instante. Una llama estable ardía en silencio en su palma, bajo su total control. Cuando la ira subía en su interior, las llamas se elevaban con furia. Un dolor de cabeza intenso vino después, recordándole el precio de ese poder. Las últimas palabras de Niles resonaron de nuevo en sus oídos. Miró el cuerpo colocado con cuidado a su lado y su mirada recobró determinación. Era hora de partir, de devolver las bondades y, más importante, de vengarse. Ojo por ojo, diente por diente. Esa era su ley. La calle comercial central estaba hecha ruinas. Los hombres de Héctor limpiaban el campo de batalla. Los vecinos supervivientes susurraban con temor sobre días aún más oscuros. Ray se agazapó en las sombras, con la vista clavada en su enemigo Héctor. Héctor se regodeaba, burlándose de la sobreestimación que Niles había tenido de sus capacidades. Llamas de venganza envolvieron al instante la hoja de Ray. Cuando estaba a punto de lanzarse, una mano de golpe cayó sobre su hombro. Sin pensarlo, Ray descargó su cuchillo en respuesta. Humphrey esquivó, pero la hoja le abrió una sangrante herida en la barbilla. Intentó calmar a Ray. Este lo reconoció como uno de la banda de Héctor. Su mente solo albergaba intención de matar. La hoja brilló, dejando muchas heridas en los brazos de Humphrey. Humphrey se alarmó más durante la pelea. La velocidad y la fuerza de ese chico superaban por mucho las del otro día. Si seguía así, perdería. Reuniendo valor, dejó deliberadamente una apertura. El cuchillo de Ray sí le atravesó el hombro derecho. Sus movimientos se entumecieron por un instante. En ese momento, Humphrey agarró el cuello de Ray y lo lanzó con violencia al suelo. Contuvo el dolor de sus heridas, mirándolo fijamente a los ojos encendidos. Tenía una propuesta para que Ray no desperdiciara su vida en vano. La intervención de Humphrey sofocó la furia desesperada de Ray. Evaluó con frialdad a ese hombre de pocas palabras. La urgencia y sinceridad en su mirada le hicieron decidir escuchar. Humphrey fue directo. Le pidió que abandonara este distrito. Su objetivo era buscar al hermano que años atrás le vendieron a la ciudad de los magos. Ray se negó con frialdad, creyendo que no tenía por qué aceptar tal petición. Pero Humphrey de repente reveló su secreto más íntimo. Podía usar magia. La herida que aquella noche dejó en su pecho era la prueba. Advirtió a Ray que el mago era un demonio cruel, que torturaba a sus subordinados de mil maneras por diversión. Buscar venganza ahora sería un suicidio. Ray miró la magia negra e inquieta en su pecho y por fin vaciló. Humphrey tenía razón. Solo el instinto no podía con un mago profesional. Para sobrevivir hacía falta tener un futuro. Irse era la única forma de vivir. Humphrey señaló corriente arriba hacia la ciudad de los magos, el único destino. Le entregó sin más todos sus ahorros y las pistas sobre su hermano. Ray no entendía por qué confiaba todo a un desconocido, pero Humphrey dijo que creía en su carácter y en sus habilidades. Al escuchar la palabra creer, pareció ver a Niles lanzando la misma mirada desde atrás. Con los perseguidores acercándose con urgencia, Ray tomó su decisión final. Puso una condición: enterrar todos los cuerpos de sus compañeros bajo el puente. Humphrey asintió solemne. Ray se volvió hacia la luz del sol, dejando atrás el distrito oscuro. Avanzó veloz por las calles, relajándose apenas cuando confirmó que nadie le seguía. En la esquina, la figura de la abuela Veola lo hizo detenerse. Arrojó una moneda, queriendo hacer una pregunta. ¿Era real la leyenda del arco iris? ¿Podía conceder cualquier deseo de verdad? Los recuerdos asaltaron su mente. La voz emocionada de Josephine describiendo el arco iris resonó en sus oídos. Ella dijo que era un puente colorido después de la lluvia. Encontrar la cola del arco iris te permitiría pedir un deseo. Humphrey también había mencionado que ese mago buscaba el arco iris. Esto demostraba que la leyenda no era infundada.
Debe existir, la abuela asintió con lentitud. El arco iris existe de verdad y puede conceder cualquier deseo, solo que nadie sabe en qué esquina se oculta. Con esa respuesta bastó. Ray le agradeció en voz baja, la instó otra vez a mudarse y luego se marchó. Tenía que seguir avanzando por el camino que Niles le había preparado. Siguiendo las indicaciones de la nota, halló el objetivo en el distrito 23. Delante de un edificio azul, ese coche blanco aguardaba en silencio. La última promesa de Niles se había convertido ahora en su único apoyo. Se disponía a abrir la puerta del coche cuando oyó un desafío hostil. Eran los hombres de Héctor. De hecho, lo habían seguido hasta allí. Lo reconocieron, exigiendo con saña saber dónde estaba Niles. El corazón de Ray se hundió, no podía perder más tiempo enredado con ellos. Decidido entró en el coche, intentando cerrar la puerta y arrancar. El hombre se abalanzó furioso, aferrándose desesperado al cierre de la puerta. Quedaron los dos en un tenso pulso cercano. El tiempo corría segundo a segundo, y Ray notó cómo el efecto de la magia potenciadora se desvanecía con rapidez de su cuerpo. Ya sin vacilar, su mano libre condensó la última de sus fuerzas. La magia disparó como una bala invisible, impactando justo entre las cejas del hombre. Este soltó el agarre y cayó de espaldas al suelo. Ray cerró de golpe la puerta y pisó a fondo el acelerador sin dudar. El motor rugió, las ruedas chirriaron sobre el polvo, todo fue reduciéndose rápidamente en el espejo retrovisor. Por fin dejó la jaula llamada Distrito 50. El coche avanzó por el desolado canal del río. Al caer la tarde, Ray paró, abrió el maletero. Dentro había provisiones que Niles había preparado, pero el siguiente distrito aún estaba lejos, no se alcanzaría en 1 o 2 días. Encendió una fogata y, a la luz danzante del fuego, ordenó la información conocida. La magia se divide a grandes rasgos en 2 tipos. Este fue el primer hecho que confirmó. Un tipo, como la magia roja, podía usarse sin procesarla. Procesamiento. El otro debía someterse a mezcla de colores y fusión para surtir efecto. La magia suele yacer latente, solo emociones intensas pueden arrancarla. Él se concentró en el odio que hervía en su pecho. La magia rojo sangre se reunió al instante en su pecho, pero en un instante ese poder se dispersó y se desvaneció. Respirando con dificultad, comprendió que ese era su límite emocional por ahora. Decidió intentar mezclar colores más complejos. Empezaron a aparecer distintos halos, pero magias de propiedades opuestas chocaban entre sí y se disipaban antes de fusionarse. La frustración lo invadió. Mezclar colores exigía un control increíblemente delicado. La energía mental consumida superaba con creces la de invocar un solo color. Aún así, tenía que haber combinaciones que pudieran fundirse perfectamente. Tuvo que empezar a estudiar esas fórmulas de mezcla que antes despreciaba, porque necesitaba volverse poderoso ya. Alzó la vista y vio una aurora, magia brillante fluyendo por el cielo. Al día siguiente continuó su viaje. Bajo el sol abrasador solo pudo descansar brevemente a la sombra de unas rocas. La noche se convirtió en el mejor terreno de práctica. Intentó una y otra vez bajo las estrellas. El progreso fue lento, pero por fin logró controlar apenas la magia más básica. Antes de dormir, seguía buscando métodos más eficaces. Si pudiera almacenar magia en contenedores y usarla a voluntad, como ese anillo flotante en el pecho del mago. Tras llegar al distrito 49, seguro encontraría la manera. Mientras tanto, el distrito 50 había caído en el caos. La paciencia del mago claramente se había agotado, su tono era gélido. Su subordinado pidió perdón temblando y prometió encontrar al golem de inmediato. Su respuesta fue una varita fría apuntada directamente hacia él. El subordinado, aterrado, suplicó por una oportunidad más, pero el mago le ordenó tomar la varita. En un pánico extremo, no tuvo más remedio que obedecer. Al instante, un frío helador lo recorrió como un rayo por todo el cuerpo. Pronto se volvió una escultura de hielo rígida. La escultura cayó y se hizo pedazos. El mago simplemente comentó fríamente que era inútil. Justo entonces, alguien descubrió surcos extraños y rastros de combate en el suelo. Por esas marcas, el golem había luchado intensamente aquí. El mago se acercó, percibiendo agudamente fluctuaciones residuales en el aire. Parecía que una magia poderosa había fluido aquí tiempo atrás. Se agachó para observar con cuidado y preguntó quién vivía aquí antes. Su subordinado respondió deprisa: huérfanos de la calle solían refugiarse aquí. Pero el mago frunció el ceño. ¿Huérfanos podían usar tal magia? Primero guardó silencio, luego echó la cabeza atrás riendo como si oyera un chiste. No creyendo que huérfanos se enseñaran solos y derivaran fórmulas elementales, concluyó que un mago extranjero destruyó el golem y ordenó una investigación minuciosa. Pero al volverse para irse, un pensamiento absurdo cruzó su mente. ¿Y si realmente era un huérfano? Entonces, ese niño sería un genio mago sin precedentes. Y en ese momento, Ray por fin llegó al distrito 49. Ray no pudo evitar recordar antes del incidente de Niles. Entonces le describió a Ray el lugar donde nació. Dijo que el distrito 42 también era una cloaca inmunda, pero la diferencia era que era mucho más grande que el distrito 50. Los edificios eran más altos, las calles se entrecruzaban, se extendían más amplias. Ahora estaba sobre el suelo del distrito 49. Al mirar alrededor, montones de basura y niños corriendo seguían por todas partes. Pero había algo extraño. No veía a esos golems patrullando aquí. Caminó por las calles, voces ruidosas y gritos de borrachos entrelazándose. Este lugar tenía al menos el doble del tamaño del distrito 50. Su primer paso fue reunir inteligencia sobre la magia y ese contenedor circular. Era una pista crucial en su camino hacia la venganza. También necesitaba encontrar rastros del arco iris en la ciudad del mago. Por supuesto, urgía conseguir dinero para sostener su viaje. Justo entonces, un letrero en la esquina llamó su atención: Librería Bolognaca. Bolognaca sonaba a nombre propio, pero él nunca había oído hablar de una librería. Todos sus recuerdos sobre escribir venían de Niles. Aquel hombre una vez dibujó con un palo en la arena: hambriento, ayuda. También sonrió pícaro escribiendo el carácter de hermano, obligándolo a repetir. Ray solo conocía algunos caracteres, pero jamás había visto un libro. Por la ventana vio muchos objetos cuadrados ordenados. Un rugido repentino lo sacudió de sus pensamientos. Una chica de pelo rojo se asomó desde la segunda planta, mirándolo con furia. Lo identificó como el ladrón que la vez rompió la ventana, pero Ray pareció no oír, solo extendió la mano para rozar el vidrio frío.
El grito de la chica subió, amenazando que los adultos bajarían pronto. Aún así, la atención de Rey estaba totalmente clavada en los colores emocionales de la muchacha. Rojo enfadado, esas palabras verde echaron más leña al oscuro, fuego, irritado, haciendo que la rabia de la chica presionándose explotara por intensamente, completo. pero a Rey no le alrededor. interesaba continuar, Así simplemente que dijo se dio la su vuelta y se observación, fue, recorriendo calles realmente desconocidas. extraña. Todavía sentía muchas miradas escrutadoras. En la entrada del callejón, los ojos de 3 jóvenes lo pusieron en alerta al instante. Esos ojos estaban llenos de cansancio, como bestias cuidando su territorio. Él, un extraño vagando por ahí, sin duda era visto como provocación. La mirada de Rey se volvió fría. Este lugar no era distinto de su barrio. Al caer la noche, aparcó el coche en un rincón solitario y desierto, se acurrucó en el asiento mientras el cansancio del conductor lo invadía. Decidió que mañana exploraría zonas más grandes. Justo cuando se disponía a descansar, unos sutiles movimientos llegaron a sus oídos. Abrió los ojos sabiendo que los invitados esperados por fin habían llegado. Varios jóvenes sujetaban armas toscas. Se acercaron al coche en silencio, susurraban cómo someterlo y dónde encontrar la llave del maletero. Debe haber comida dentro. En el instante en que uno llegó al vehículo, Ray se movió. El impermeable en su mano salió como un látigo, preciso y feroz. El líder ni siquiera entendió qué pasaba antes de salir volando hacia atrás. Los demás se quedaron paralizados de miedo. Ray ya había saltado del coche como un leopardo. Antes de que reaccionaran, derribó a otro. Alguien alzó una tubería para golpear. La atrapó con facilidad y la lanzó con una sola mano. Ray les recordó con calma que apretaran los dientes. Momentos después, varios jóvenes estaban de rodillas, temblando de manera ordenada. Ray cruzó los brazos, los miró desde arriba y con frialdad preguntó cuántas calles realmente ocupaban. Ellos apretaron la mandíbula y se negaron a hablar, pase lo que pase, hasta que un puñetazo rozó sus mejillas otra vez. Uno tembló y dijo, 3. Ray presionó por números específicos y ellos soltaban cifras al azar, pero el brillo verdoso en sus pechos delataba inquietud, ansiedad y miedo. Sin dudarlo, Ray pisó con fuerza su mano. Gritos agudos rompieron la noche, aterrando a los otros dos. Ray se volvió hacia el siguiente blanco. Ese estaba muerto de miedo y lo contó todo de un soplo. En realidad, ocupaban 14 manzanas con 52 miembros en total. Su líder se llamaba Cedric, con base en una fábrica abandonada. Le preguntó por las órdenes concretas del jefe. Dijeron que el líder ordenó dejarlo vivo. El objetivo era robar comida y seguirían vigilando sus movimientos. Antes de que terminara de hablar, alguien saltó desde el techo del coche detrás con un cuchillo. Ray no se volvió. Una luz mágica azul pálida irradiaba de su cuerpo. En un instante, un extraño vendaval surgió de la nada, arena y piedras llenando el aire. El atacante gritó cubriéndose los ojos, su ataque colapsó al instante. Acto seguido, su cuerpo recibió golpes fuertes en varios lugares. Todos quedaron atónitos. Ray se acercó a ese individuo, le agarró el pelo y lo levantó, diciéndole que avisara al jefe, que no era el único observando desde las sombras. Al día siguiente, Ray caminó por las calles desconocidas del Distrito 49. Hoy quería buscar conocimiento mágico en libros. Quizás allí habría pistas relacionadas con su poder. De pronto, 3 jóvenes bloquearon su paso, diciendo que querían hablar. Ray los reconoció como del grupo de ayer, pero ellos sonrieron diciendo que al jefe le gustaban mucho sus habilidades. El joven sacó una nota, pero con vergüenza descubrió que no sabía leer, y sus seguidores detrás tampoco. Ray arrancó la nota sin decir palabra y la leyó él mismo. Esa acción dejó a los 3 matones boquiabiertos. ¿Un maleante callejero sabía leer? La nota era una invitación sencilla. Conviértete en mi subordinado. Comidas garantizadas. Ray ignoró el contenido y preguntó en cambio cómo elegían a su líder. Al oír que el más fuerte se decidía a puñetazos, tomó la decisión de inmediato. Se dio la vuelta y les dijo que guiaran el camino. Él iría personalmente a ver a ese jefe. Llegaron a la fábrica abandonada llamada La Base. Al pasar por el vestíbulo vacío, la escena en la profundidad se abrió, docenas de miradas hostiles clavadas en él. Un joven estaba sentado de espaldas en un sofá raído. Esa persona se puso de pie y se acercó, presentándose como Cedric. Aunque joven, sus ojos tenían ferocidad de bestia y ansias de control. Ray dio su nombre con calma y entonces notó algo extraño. El anillo en su dedo emitía una magia inusualmente poderosa. Cedric volvió a sentarse en el sofá, fingiendo generosidad al invitarlo a tomar asiento. Detrás de él, el cerco opresivo de sus subordinados dejaba claras sus intenciones. Ray pensó para sí, un compañero en edad, pero un liderazgo que no debía subestimarse. Cedric sonrió mientras lo evaluaba, elogiando su valentía y preguntando por su origen. Cuando Ray dijo venir del lejano Distrito 50, todo el lugar estalló. Nadie creía que alguien pudiera recorrer una distancia tan larga solo, y mucho menos viajar de aguas abajo hacia arriba. Cedric intentó calmar el alboroto pensando que Ray estaba más capacitado para unirse, y describió emocionado su visión. Su banda se fusionaría con una célebre organización aguas arriba. En cuanto reunieran suficiente gente, darían la vuelta y pasarían a formar parte de Mogred. Él estaba convencido, creyendo que era una oportunidad para ascender que nadie rechazaría. Ray escuchó, limitándose a decir con apatía que sonaba interesante. La condición para unirse era simple, pero él tenía un principio. No podía tomar órdenes de alguien más débil que él. Un silencio sepulcral cubrió la escena. La rabia de Cedric estalló de inmediato. Se preguntó si Ray lo estaba menospreciando. Ray afirmó que la fuerza era el criterio que lo decidía todo. Un subordinado de Cedric no pudo contenerse y salió corriendo a gritar, pero Cedric le agarró la garganta en un gesto y su rostro se puso morado al instante. Detestaba que lo interrumpieran cuando hablaba. Ray percibió con nitidez que magia roja envolvía todo el cuerpo de Cedric. No era poder propio del líder. Su anillo liberaba continuamente magia que exaltaba emociones violentas. El subordinado de Ray detrás de él dijo que ese tipo de elección solía acabar en sangre. Ray movió el dedo imperceptiblemente intentando bloquear el flujo mágico del anillo. Al romperse la conexión, el movimiento de Cedric cesó de golpe. La furia en sus ojos retrocedió como la marea, incluso se volvió sonriendo y se disculpó por su arrebato anterior.
A Ray se le ocurrió querer verlo mejor, así que habló de nuevo, tono plano, repitiendo esa provocación. Las razones de Cedric se quebraron de un golpe y la ira lo envolvió otra vez. Sus subordinados se quedaron muertos de miedo. Ray comprendió por completo. El anillo influenciaba las emociones de su portador. Cuando se cortó la magia otra vez, Cedric volvió a calmarse. Ray aprovechó para proponer una apuesta con el puesto de jefe en juego. Si perdía, seguiría las órdenes de Cedric a partir de entonces. La propuesta emocionó a Cedric. Fijó que en una semana lo resolverían a golpes delante de todos los distritos. Ray aceptó sin dudar, y luego preguntó por el origen del anillo. Cedric afirmó que tras vencerlo, naturalmente sabría la respuesta, aunque él creía que ese día nunca llegaría. A la mañana siguiente, Ray caminó por las calles aún pensando en ese extraño anillo. De pronto, un golpe agudo sonó detrás de su cabeza. Sin volverse, atrapó el bloque de piedra. Matones con porras lo rodearon. Al otro lado, alguien con un martillo de hierro también le cerró la retirada. Gritaron que ese era su territorio y que le darían una lección. Ray no se entretuvo con palabras. Enganchó con el dedo, indicándoles que vinieran juntos contra él. La pelea terminó pronto, quedando solo gemidos en el suelo. Desde entonces, dondequiera que iba, las peleas en su puerta no cesaban. El pacto de batalla con Cedric se había difundido por todo el barrio. Gente de otros distritos lo veía como un intruso y quería aplastarlo en conjunto. A Ray no le importaba. Era exactamente el resultado que había buscado. La magia se usaba con más destreza en combate real, a mayor pericia, más rápida la invocación y menor el desgaste. Provocar peleas constantes era el terreno ideal. En ese momento se volvió hacia las calles vacías y habló al aire, cuestionando al observador oculto cuánto tiempo pensaba mirar. Una persona con sombrero y gafas apareció con timidez. Al ver su cabello gris y su rostro frío, tembló, sospechando que era un cazador. Ray los evaluó de un vistazo. Cuerpo más delgado y frágil que Pierce. No parecía luchador y, sin embargo, se atrevía a seguirlo solo hasta aquí. Se acercó y les ordenó fríamente que se quitaran las gafas. El chico retrocedió, agitando las manos y negando con pánico sus intenciones. Ray se detuvo y, con la mirada, les interrogó sobre su propósito real. El chico dijo llamarse Philip y, con nervios, se armó de valor para decir que tenía una propuesta importante. Philip condujo a Ray a una zona apartada del lado este de la ciudad. Durante el camino, Philip mencionó ese título resonante, Cazador, el apodo que la gente le había puesto tras enseñar lecciones a los villanos por todas partes. Al final se detuvieron frente a un edificio blanco sin pretensiones. Al abrir la puerta, las voces bulliciosas y la escena dejaron a Ray paralizado. Dentro había niños por todas partes, corriendo, saltando, discutiendo, trabajando, una caótica vitalidad. Philip presentó con orgullo su restaurante Philip, de una escala inimaginable, que acogía a más de 100 niños. Ray notó de inmediato un rasgo común entre los chicos. La mayoría era muy joven o de complexión delgada. Philip asintió, alabó su observación y explicó el motivo. En esta zona minera había frecuentes accidentes que dejaron a muchos huérfanos y desamparados. Pero precisamente por eso también había muchos trabajos que requerían mano de obra infantil. Philip no se enfrentó directamente con las bandas locales, sino que optó por negociar con ellas, pagándoles parte del dinero a cambio de permitir que los niños trabajaran. Se decía intermediario, ofreciendo cobijo, no caridad. Ray miró esa base enorme, difícil de imaginar cómo se había construido. Justo entonces un chico llamado Jonathan corrió. Venía a pagar la renta mensual. Philip recaudó el dinero con eficiencia y lo anotó con cuidado en su cuaderno. Al notar la mirada de Ray, le pasó ese manual. Al hojearlo, Ray vislumbró una página con su retrato tosco. Junto a él estaba la nota: cazador, inexpresivo, extremadamente temible. Se acercó con cautela. Ray señaló con calma que ya había investigado bastante sobre él. Philip no esperaba que lo leyera y se disculpó avergonzado varias veces, explicando que solo le gustaba observar a la gente, sin mala intención. Pero Ray le devolvió el cuaderno, admitiendo que no estaba enfadado por eso. Philip respiró aliviado y lo condujo hacia una habitación profunda del edificio, distinto. Dos hombres en la puerta miraron con recelo, comentando que entraban forasteros. Philip sonrió y mostró la identidad de Ray, ese famoso cazador. Su actitud cambió de inmediato y despejaron el paso. Detrás de la puerta había un mundo pulcro y elegante. Philip guardó la renta recién cobrada en un armario y habló de principios de negocio. El dinero se puede ganar otra vez, pero la confianza perdida cuesta mucho recuperar. Ray lo observó sin poder ver que aquel era un joven parecido a él. Él preguntó directamente qué quería proponer exactamente. Philip respiró hondo. Miedo y determinación se entrelazaban. Reunió valor y pidió formalmente cooperar, esperando que después de que Ray venciera a Cedric, pudiera convertirse en su socio comercial. Ray no respondió de inmediato, solo lo observó en silencio. El pecho de Philip hervía con un amarillo valiente y un pequeño negro temeroso. Ray devolvió la pregunta: ¿por qué estaba seguro de que no perdería? Philip respondió con decisión, confiando en su intuición para leer a la gente. Dijo que era hábil para observar a las personas por los detalles y entender su esencia. Por ejemplo, la mirada de Ray siempre caía en el pecho de la gente durante las conversaciones, quizá porque guardaba algún trauma psicológico hacia los ojos o las expresiones. El corazón de Ray tembló, siguiendo la pregunta. Philip siguió enumerando ejemplos. Él giraba empezando con el pie derecho y ese estilo de lucha de analizar al rival con calma antes de atacar. Era la primera vez que alguien diseccionaba el comportamiento de Ray tan meticulosamente. Antes, las miradas ajenas solo contenían miedo, asco o distancia. Durante mucho tiempo apenas sentía algo más que rabia y pena. Ahora, en silencio, germinó una idea. Tal vez este joven era distinto. Quizá podría ayudarlo a tocar emociones más cerradas. Philip seguía nervioso, calculando probabilidades de victoria, dando razones. Ray, directo, dijo que aceptaba la propuesta. Puso las condiciones, advirtiendo solo que no intentaran aprovecharse. El rostro de Philip se iluminó con una sonrisa radiante, asintiendo una y otra vez. Antes de irse, Ray propuso una condición adicional. Valoraba la extensa red de contactos de Philip en la zona y le pidió ayuda para encontrar algo que buscaba.
2 días después, el mecánico parloteó sin parar bajo el sol abrasador. Ray permaneció en silencio todo el tiempo, sin responder. De pronto el hombre le pidió ayuda con una herramienta. Ray vio la llave inglesa en la caja de herramientas. Movió el dedo imperceptiblemente, usando magia. La llave y las tuercas flotaron silenciosas junto al mecánico. El hombre se volvió y encontró las herramientas, pensando que su memoria le fallaba. Al fin, el coche quedó arreglado. El mecánico, orgulloso, contó que había usado en secreto las mejores piezas. Ray dio las gracias brevemente. El hombre dijo que era por Philip. En su interior, Philip era el benefactor que les había conseguido trabajo. Ray descubrió que la popularidad de Philip era, en verdad, sorprendentemente grande. Al marcharse, el mecánico le entregó un papel que Philip le había confiado, con información difícil de explicar en palabras que había que ver en persona. Ray volvió a su coche y leyó con cuidado la nota desplegada. Recordó que 2 días antes le había pedido a Philip que reuniera inteligencia sobre magos. El otro había aceptado con confianza entonces. Su eficacia era sin duda alta. Pero la nota solo registraba a tipos forzudos o a quienes comían pan con rostro de piedra. Esa información inútil dejó a Ray impotente, pero un registro entre ellos captó su atención. Decidió salir personalmente a la calle y verificar esos sospechosos uno por uno. Siguiendo las direcciones, vio a un cocinero cargando bultos y caminando a paso ligero. Tras observar detenidamente, silenciosamente tachó ese nombre. La gente de la lista fue eliminada una por una hasta quedar solo el último. Según la descripción, era un hombre solitario que vivía en un sótano. Lo más crucial, milagrosamente había evitado un accidente en una ocasión. Una cañería que caía desde el piso de arriba cambió de dirección de repente por una ráfaga, y ese hombre, frente al peligro, no mostró la menor sorpresa. Ray supo en su interior que muy probablemente era un mago. Justo cuando se disponía a buscarlo, un alboroto lo atrajo. 2 chicos estaban frente a la librería bolognaca, hablando con malas intenciones. Venían a tirar piedras cada día, aparentemente instruidos para molestar al dueño. Uno de los chicos levantó una piedra, esta vez apuntando a la ventana del segundo piso. Afirmó que habían obligado a esa familia a vender la tienda y marcharse. En ese momento, la chica de pelo rojo asomó la cabeza y gritó furiosa hacia abajo. Los insultó como bastardos y les ordenó que se largaran de inmediato. Pero Ray detectó con agudeza que su valentía era solo un disfraz. En esas violentas oscilaciones emocionales, mezcladas con gran cantidad de magia temerosa, los chicos no mostraron miedo alguno, sino que soltaron risas agudas. Entonces, una piedra golpeó con fuerza la pared junto a su cabeza. El chico la desenmascaró sabiendo que solo había ancianos y niños en la tienda, diciéndole que se callara y saliera obedientemente del edificio. Ray frunció el ceño, sintiéndose algo disgustado. Otro chico volvió a alzar una piedra, apuntándole con saña a la cara. Ray extendió la mano rápidamente, dispuesto a usar magia para interceptarla. De pronto, una oleada de magia estalló inesperadamente. Ese poder no vino de él, sino que se originó en la chica del segundo piso. La piedra que volaba hacia ella cayó al suelo. El chico que la lanzó se quedó paralizado sin entender lo que pasaba. La chica apretó los dientes y sin embargo sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Esa chica era, en realidad, la maga que Ray estaba buscando. El extraño viento repentino desconcertó por completo a los 2 muchachos. Sin creerlo, decidieron intentar de nuevo. Lanzaron 2 piedras violentamente al mismo tiempo, directas hacia ella. Ella cerró los ojos desesperada, pensando que esta vez no podría esquivar. En el momento crítico, Ray por fin actuó. Un viento aún más feroz que antes se levantó de repente, formando una barrera. Una piedra voló de vuelta con precisión, golpeando en la cara al chico que la había lanzado. Antes de que el otro pudiera reaccionar, su mejilla también recibió un fuerte golpe. Solo entonces Ray salió de las sombras lanzando la piedra. Miró a la chica junto a la ventana y, en voz baja, dijo: ¿Cuánto tiempo? Blanica quedó a la vez sorprendida y encantada, sus mejillas se enrojecieron sin control. Al final, a los 2 muchachos les dieron una buena lección. Ella se inclinó con agradecimiento sincero, agradecida porque él salvó la librería y a ella. Ray señaló que en realidad tenía algo que preguntar. Ambos hablaron al mismo tiempo, formulando preguntas parecidas. Él preguntó si ella era maga, ella preguntó si él usaría magia. El ambiente se volvió algo incómodo y ella pronto lo invitó a entrar a hablar. Al entrar en la cálida librería, Ray miró alrededor con curiosidad. La chica sonrió y se presentó. Su nombre era Bilonica. Ray también dio su nombre brevemente. Ella se disculpó por haberle gritado en su último encuentro, pues entonces lo había malentendido. Ray dijo comprender, aunque por dentro estaba encantado. Él había querido aprender magia y se topaba directamente con una maga. Tras sentarse, Ray preguntó de frente cómo había aprendido magia. Ella dijo que se la enseñó el abuelo, que la adoptó a ella y a sus hermanos. Los ojos de Ray se iluminaron y preguntó si el abuelo también sabía magia. Al recibir una confirmación afirmativa, pidió con urgencia conocerlo. Belineca mostró dudas. Necesitaba antes comprobar el estado del abuelo. Justo entonces notó la herida junto a su oreja y gritó alarmada. Se acercó nerviosa, diciendo que dejarla así dejaría una cicatriz. Dedos cálidos se acercaron suavemente a su oreja, provocando una sensación extraña. Una suave luz blanca brotó de sus yemas. La herida se cerró rápidamente. Ella respiró aliviada, diciendo que ya estaba, pero él, excitado, preguntó cómo lo había hecho. Lo vio claro. Ella acababa de usar magia blanca. Era un poder al que él jamás podría acceder por mucho que lo intentase. La magia blanca respondía solo al cuidado y la devoción. Era un ámbito siempre fuera del alcance de alguien incapaz de empatizar. Pero Bilonica dijo que nunca había oído hablar de magia blanca. Solo entonces Ray recordó lo que dijo Niall: los ojos desnudos del mago no pueden ver la magia. Bilonica pensó un momento y preguntó con cautela si se refería al elemento regeneración. Ella explicó que la magia de curación invoca elementos de regeneración. Sus tipos eran muchísimos, sumando al menos más de 100. Ray quedó en shock por dentro. Había adquirido un conocimiento totalmente nuevo. Se puso aún más ansioso por conocer a ese abuelo. Bolognaca le dijo que esperara mientras ella subía corriendo a comprobar. Solo en la librería, Ray hojeó las estanterías con cuidado. Al ver libros caros, no se atrevió a tocarlos, y de pronto, recordando que
que no se había bañado en meses y que su cuerpo olía, rememoró que ella se había acercado tanto antes. ¿Acaso ella no lo olió o lo soportó? Entonces su mirada barrió el escritorio y varios cuadernos gruesos llamaron su atención. Un título hizo que sus pupilas se contrajeran, sobre las causas de la expansión de la lluvia negra. Belineca bajó corriendo, pero no vio a Rey. Apareció de repente por detrás, asustándola hasta casi hacerla saltar. Rey preguntó directamente si había libros sobre magia allí, diciendo que ya había buscado una vez sin encontrarlos. Belineca se sorprendió de que leyera y buscara tan rápido, y explicó que el abuelo dormía profundamente y no debía ser molestado. Con un tinte de timidez, ella lo invitó suavemente a volver mañana. Rey asintió y se giró para irse, pero Boloñaca quiso saber por qué insistía en ver al abuelo. La mano de Rey en la puerta se detuvo. Al final dijo que buscaba el arco iris. Aquella tarde, Rey se sentó en un restaurante estudiando las pistas. La información indicaba que el hombre objetivo vivía al otro lado de la calle y se movía con extrema regularidad, saliendo y volviendo puntualmente cada mañana y cada tarde. La firma del informante al final del reporte llamó la atención de Rey. Justo entonces, un camarero llamado Johnny trajo la comida, y resultó ser quien había dado la información. Johnny, muy excitado, dijo que la comida era por su cuenta. Lo llamó con entusiasmo el gran héroe en los débiles corazones infantiles. Rey aprovechó para preguntar sobre la exactitud del horario de aquel hombre. Johnny garantizó casi 100% de puntualidad, como un reloj viviente, y luego el dueño de la tienda lo llamó a trabajar. Rey miró el reloj de pared. Todavía faltaba una hora para la hora estimada. Solo pudo contener su nerviosismo y empezar a esperar en silencio. Cuando la aguja marcó las 7, esa figura apareció puntual junto a la ventana. Las pupilas de Rey se contrajeron de golpe y su corazón cayó. En el pecho de aquel hombre también había 2 anillos familiares. Eso probaba sin duda que era un mago. Rey dejó el pago sobre la mesa y salió corriendo directo al sótano. Calculó que el hombre tenía una ventana de 1 hora. Debía aprovechar la oportunidad. La oscura entrada al sótano, llena de un aire rancio y perturbador, estaba efectivamente cerrada con llave, pero eso no detuvo su determinación por buscar la verdad. Extendió la mano, concentrándose para comenzar a canalizar magia. Un brillo coloreado fluyó espontáneamente hacia la cerradura. Un suave clic. La puerta se abrió. Incluso Ray se sorprendió por ese éxito inesperado, sacudiendo la duda y entrando rápidamente para investigar. Grandes cantidades de papeles de cartas arrugadas en la basura llamaron su atención. La información reconstruida reveló a un perdedor expulsado por una organización. La carta mencionaba piedra de sangre y el sacrificio de 66 huérfanos. Ray recordó de inmediato lo que Cedric había comentado al respecto. Organización, y este hombre obviamente tenía profundas conexiones con aquella organización. Luego, él descubrió una caja que emitía una ominosa luz roja. Dentro estaba repleta de rubíes, idénticos al del anillo de Cedric. Intentó lanzar hechizos usando esta gema preciosa. Las llamas se volvieron vívidas como nunca antes. La amplificación de poder lo alarmó, pero no fue un descubrimiento agradable. Justo entonces, unos pasos se acercaron de repente desde fuera de la puerta. La alarma mental de Ray sonó con fuerza, extinguiendo rápidamente la llama para ocultarse. El hombre maldijo mientras abría la puerta, quejándose de que había olvidado su cartera. Murmuró para sí mismo, diciendo que una vez resuelto esto, podría volver a la organización. Luego balbuceó sobre comprar más comida para almacenar. Al oírlo marcharse de nuevo, Ray estaba a punto de suspirar de alivio, pero esos pasos se detuvieron sin previo aviso. El hombre usó un tono burlón diciendo que había olvidado algo. Al segundo siguiente, su rostro se lanzó de repente hacia el escondite de Ray. Sin la menor vacilación, Ray le lanzó su cuchillo. El hombre esquivó apresuradamente, dejando aún así una larga marca sangrienta en su rostro. Confundió a Ray con un asesino enviado por la organización para limpiar la casa. Ray atacó de nuevo con la intención de someterlo primero y luego forzar información. Sin embargo, la siguiente escena lo dejó completamente atónito. El oponente en realidad atrapó la afilada hoja con las manos desnudas. Su fuerza era asombrosamente grande. El hombre se burló de él por atreverse a usar magia para defenderse de un adulto. Justo entonces, el hombre conjuró una enorme guadaña de la nada. Ray dijo que antes solo se contenía, y retrocedió, lo haría pedazos por completo. Ray esquivó mientras analizaba rápidamente la magia del oponente en su mente. Memorizó claramente la combinación de colores y la proporción de flujo de esa magia. Cuando la guadaña golpeó de nuevo, Ray también atrapó firmemente la hoja con las manos desnudas. El hombre se quedó completamente mudo de asombro. Esta era claramente su magia defensiva original. La rabia hizo sus ataques más feroces. Sus ojos brillaban con una luz roja enloquecida. Sin embargo, en técnica de combate pura, era en última instancia ligeramente inferior. La hoja de Ray una vez más cortó su piel, salpicando sangre. Pero el hombre se convenció más de que este era el rumoreado asesino de la organización. Decían que esa persona poseía la aterradora habilidad de imitar la magia de otros. Antes de que terminara de hablar, el cuchillo de Ray ya había atravesado su palma. Ray bajó la voz ordenándole que respondiera honestamente todas las preguntas. Pero el hombre solo rió locamente, completamente incapaz de comunicarse normalmente. Ray se dio cuenta de que ya no podía obtener información de esta persona. Pero el hombre estalló con una locura final, queriendo probar sus habilidades. Un enorme anillo de llamas se levantó de repente, rodeándolo capa por capa. Se llamó a sí mismo Bart Ojo de Sangre, jurando quemar al asesino ante él. Magia violenta giraba con el anillo de fuego, inyectándose en cada uno de sus vasos sanguíneos. Ray sintió un peligro extremo, usando inmediatamente magia para proteger todo su cuerpo. Construyó instantáneamente una barrera de colores, bloqueando las llamas crecientes. El hombre rió locamente en el fuego, burlándose de si el asesino solo podía defenderse. Los ataques se hicieron más feroces. Ray sabía que la barrera no aguantaría mucho más. El oponente se fusionó con las llamas, haciendo imposible el combate cuerpo a cuerpo. Justo entonces, la magia del hombre volvió a surgir, el fuego escalando. Ray tomó una decisión rápida. Debía extinguir el fuego primero. Al verlo quitar la barrera defensiva, el hombre se sorprendió. Al segundo siguiente,
gotas de agua clara aparecieron de la nada en el aire sofocante. El hombre descubrió con horror que el oponente podía controlar simultáneamente otro elemento. El agua se envolvió alrededor del puño de Ray, transformándose en una potente columna de agua que golpeó con fuerza. El hombre finalmente se dio cuenta de que la persona ante él definitivamente no era el asesino de la organización, pero sus preguntas ya fueron completamente engullidas por olas abrumadoras. Después de que la batalla terminó, Ray regresó a la planta baja, sintiéndose mareado. Un cálido sangrado nasal fluyó. Este era el efecto secundario del agotamiento mental. No sentía alegría en su corazón, solo pesadez. Un tipo llamado Ojo de Sangre ya era así de poderoso. Entonces, su verdadero enemigo, ¿cuán aterrador sería? Con su yo actual, la venganza era absolutamente imposible, pero creía profundamente que definitivamente podría volverse más fuerte. Luego metió la mano en su bolsillo. Varias piedras de sangre incautadas yacían en su palma. A la mañana siguiente, Ray llegó a la librería como había prometido. Belineca le dio una cálida bienvenida, su mirada cayendo sobre él. Notó que había cambiado el impermeable de ayer, ahora vestía de blanco. Ray solo respondió fríamente, diciendo que ese viejo abrigo ya estaba descartado. Después de la confrontación de anoche, usar ese abrigo de nuevo era peligroso. Bolognaca lo llevó arriba, diciendo que había informado al abuelo de su ayuda. En el rellano de la escalera, Ray sintió agudamente miradas curiosas. Dos pequeñas figuras se escondían detrás de la puerta, mirando con curiosidad. En el instante en que sus ojos se encontraron con los suyos, se encogieron de miedo. Bologna explicó algo torpemente que eran huérfanos que el abuelo había adoptado. Ray, casi sin pensar, especuló que era para enseñar magia. Los ojos de Bologna se abrieron al instante, asombrada por su perspicacia, pero a Ray le pareció natural. De lo contrario, ¿por qué traer de vuelta a estos huérfanos? Bolognaca lo llevó a la habitación. Dentro, un anciano de pelo y barba blancos estaba sentado erguido en la cama. Su mirada se movió lentamente, posándose en Ray. Despidió a Bolognaca, solo ellos dos quedaron en la habitación. Después de un breve silencio, el anciano habló primero para dar las gracias. Ray solo respondió con indiferencia que no era gran cosa, pero su mirada fue atraída por la extraña escena en el pecho del anciano. Su pecho tenía colores ricos, con 4 anillos fuera. Esas eran emociones apasionadas condensadas de toda una vida, ira y calma. Incontables fluctuaciones emocionales dejaron huellas aquí, formando el recipiente del alma. Frente a tal existencia, la observación ordinaria fallaría por completo. El anciano preguntó sobre sus orígenes. Ray cayó en silencio. Ese era obviamente un pasado pesado que no quería mencionar. El abuelo Graham no forzó una sonrisa al proponer una sugerencia. Jugarían un juego. El ganador podría interrogar al perdedor. El cuerpo de Ray se tensó al instante, teniendo una reacción instintiva a la magia. El anciano asintió con aprecio, diciendo que su perspicacia era realmente sobresaliente. Le preguntó a Ray si podía sentir la magia que fluía actualmente. Ray dio una respuesta afirmativa, pero estaba aún más sorprendido internamente. En la mano del anciano había un complejo flujo de luz blanca mezclada con gris oscuro. El abuelo Graham explicó que este era un elemento estable llamado mantener. Aseguraba que la magia no fuera interferida, uno de los tipos más difíciles de controlar. Pero Ray preguntó, ¿qué era ese otro elemento? La expresión del abuelo Graham cambió al instante, mostrando una incredulidad increíble. Confirmó de nuevo si Ray podía percibir ambos elementos. Ray asintió. En su corazón estaba inconfundiblemente claro que eran dos colores, gris oscuro y un gris aún más oscuro. Después de un breve silencio sepulcral, el abuelo Graham estalló en una risa resonante. Había buscado minuciosamente, examinando cientos y miles de niños sin éxito. En este momento, al final de su vida, había encontrado esta gema en bruto invaluable. Justo entonces, Ray insistió en el nombre de ese otro elemento, pero el anciano lo mantuvo misterioso. Solo ganar el juego revelaría la respuesta. Las reglas eran simples, competir por esa bola compuesta de elementos duales en el medio. Quien la trajera a su mano y la atrapara de forma estable sería el vencedor. Para ser justos, colocó la ubicación inicial de la bola más cerca de Ray. Ray sabía que sus probabilidades no eran grandes, pero aún así aceptó el desafío, con una señal de inicio. La bola de luz desapareció a una velocidad invisible a simple vista. Ray miró en shock la mano del oponente. La bola ya yacía firmemente en la palma del abuelo Graham, increíblemente rápido. El anciano hizo la primera pregunta, ¿quién era su maestro? Ray respondió con la verdad, su magia venía de la autoenseñanza. El abuelo Graham se sorprendió de nuevo, el corazón de Ray ardía de desgana, urgiendo la siguiente ronda. El juego continuó, Ray volvió a fallar la bola de energía. El abuelo Graham ganó fácilmente, enfatizando que esto probaba la habilidad de controlar la magia. Ray apretó los puños, entendiendo que seguir perdiendo no le daría nada. Tenía que cambiar de estrategia, de lo contrario, solo sería completamente controlado por el ritmo del oponente. Una nueva ronda comenzó. Movilizó en secreto su otra mano para reunir poder. Justo cuando el abuelo Graham estaba a punto de tocar la bola, una interferencia golpeó con precisión. Ray logró apoderarse de la bola de energía. El abuelo solo pudo negar con la cabeza impotente. Cumplió la promesa, dejando que Ray hiciera la pregunta que realmente quería. Ray preguntó algo que lo había desconcertado mucho tiempo. ¿Qué es la magia? El abuelo reflexionó un momento, explicando que la magia era el elemento básico que constituía todas las cosas. Era informe y sin cualidad, pero podía percibirse a través de fenómenos como el viento, la lluvia, el trueno y el relámpago. Solo muy pocas personas en el mundo nacían con el precioso don de sentir la magia, pero sentir no equivalía a controlar. Estos eran dos reinos diferentes. El abuelo explicó además que controlar significaba separar y recombinar elementos mágicos. Cuanto más entendía uno mismo, más probable era que pudiera convertirse en un excelente mago. Pronunció una antigua máxima. Solo al enfrentarte honestamente a ti mismo, la magia responderá. Estas palabras resonaron repetidamente en el corazón de Ray. La siguiente ronda comenzó rápidamente. De hecho, se apoderó de la bola una vez más. El abuelo Graham estaba realmente sorprendido esta vez. La capacidad de aprendizaje de este niño era demasiado fuerte. Ray preguntó de inmediato, ¿qué propósito tenían exactamente los anillos de pecho de los magos?
El abuelo explicó que los anillos eran contenedores si se usaba directamente magia sin refinar del aire a largo plazo, las consecuencias eran graves, en el mejor de los casos, haciendo que la gente se sintiera magia refinada era más pura, o inexplicablemente triste, fácil en el peor, causando una furiosa pérdida de control. Estos síntomas acumulándose llevarían finalmente a una anormalidad mental permanente. El rostro irritable de Cedric pasó por la mente de Ray. ¿Podrían las emociones y la magia, sin refinar, influenciarse mutuamente, devorándose entre sí? Esto también explicaba por qué él no se veía afectado, porque una vez tuvo emociones débiles. Preguntó tentativamente si alguien podría ser inmune al envenenamiento usando directamente magia aérea. El abuelo admitió que nunca lo había visto, pero eso sería muy aterrador, porque la magia aérea era infinitamente inagotable. Los usuarios tendrían infinitas posibilidades. Justo entonces, el abuelo cambió de tema de repente, preguntándole a Ray si tenía sueños. La mirada de Ray se oscureció, los rostros de sus enemigos y amigos fallecidos afloraron en su mente. Respondió en voz baja. Tenía gente que quería matar, también gente que quería salvar. Esta respuesta dejó al abuelo en silencio por un momento. Luego preguntó solemnemente a Ray si quería aprender magia de él. El corazón de Ray se llenó al instante de vigilancia e incontables preguntas. ¿Un mago de 4 anillos? ¿Por qué enseñar a un huérfano de la calle? Pero el abuelo pareció ver a través de sus dudas, diciendo cálidamente que no pedía nada a cambio. Ray luchó un momento. Finalmente, su sed de poder lo abrumó todo. Ray asintió con la cabeza. El abuelo mostró una sonrisa de satisfacción. Luego llamó a Blónica. La chica fuera de la puerta se sobresaltó, sonrojándose mientras se defendía diciendo que no estaba escuchando a escondidas. El abuelo expresó comprensión, haciéndola sentarse con ellos. Contaría conocimientos sobre el arco iris. El arco iris era una leyenda transmitida a través de las edades. Incontables personas lo buscaban. Respecto a su verdadera identidad, las opiniones variaban, pero todos los relatos tenían un consenso. Decían que quien encontrara el arco iris se convertiría en una existencia que rivalizaría con lo divino. Ray lo asoció inmediatamente con ese mago del monóculo. Verónica estaba a punto de hacer una pregunta. Una piedra de repente rompió la ventana, la roca volando directamente hacia Verónica. La chica estaba completamente asustada y rígida, congelada en su lugar. En el momento crítico, una mano atrapó firmemente la piedra voladora. Ray sostuvo a Verónica fuertemente en sus brazos, bloqueando todo peligro. Ella miró en shock, con los ojos muy abiertos, viendo cristales rotos realmente suspendidos en el aire. Conmocionada en su corazón, ¿podría ser esta la legendaria magia del viento? Sin embargo, la expresión de Ray era terriblemente sombría. La rabia bullía en sus ojos. Ya había dado suficiente advertencia. Parecía que esas personas aún no se rendirían con la escritura de la librería. El abuelo Graham le agradeció de nuevo, su voz llena de disculpa. Si no fuera por su grave enfermedad, esta debería haber sido su carga. Hizo que Bolognaca tratara primero la herida en la mano de Ray. Bolognaca trató su herida, luego la vendó cuidadosamente, profundamente asustada de que dejara una cicatriz fea. Pero Ray pensó que dejar una cicatriz podría hacerlo parecer más varonil. El abuelo Graham le recordó suavemente que no usara más magia aérea. Después de vendar, Ray preguntó cuánto tiempo había durado el acoso. El abuelo suspiró diciendo que ya llevaba más de un mes, alguien debía estar detrás. Ray preguntó si realmente planeaba rendirse. Los ojos del abuelo estaban llenos de lucha y renuencia. Él nunca pensó en vender. Hace medio año la librería abrió. Verónica trajo a sus hermanos para entregar flores, sonriendo brillantemente. En aquel entonces, él estaba lleno de expectativas de investigación y herencia, pero su condición se volvió cada vez más grave. La librería ahora dependía completamente de su nieta. Si él moría, una librería solo con niños se convertiría en presa perfecta, así que era mejor cerrar temprano, arreglar un futuro para los niños. Verónica, que estaba limpiando, escuchó estas palabras y se congeló por completo. De repente interrumpió gritando emocionada, de ninguna manera. Esta librería era el sueño del abuelo desde la infancia, absolutamente no podía venderse. El abuelo la consoló suavemente. Las cosas no siempre salen como uno desea en la vida. Las lágrimas se liberaron, llorando que ella no quería. No quería ver la librería cerrar, mucho menos quería que el abuelo desapareciera. Los ojos del abuelo también se humedecieron. Magia rosa llenó el aire. Ray observó todo esto en silencio. Una ominosa lluvia negra cayó de nuevo fuera de la ventana. El abuelo cayó en un sueño profundo en medio de la somnolencia. Blanica explicó que el abuelo tenía el síndrome del sueño eterno. Ahora solo podía despertar 2 o 3 horas al día. Levantó la cabeza, forzando una sonrisa, arreglando para que Ray viniera de nuevo mañana. Ray se puso el impermeable de Blanica, preparándose para irse. Blanica se despidió suavemente de él, pero Ray recordó de repente a otra chica que amaba llorar, Josephine. Aunque no sabía cómo consolar, sabía que debía decir algo. Así que se dio la vuelta, diciendo rígidamente, no te preocupes, todo se resolvería. Bolognaca se congeló. Las lágrimas una vez más brotaron incontrolablemente. Se secó las lágrimas mientras le agradecía, su voz ahogada. Ray caminó bajo la lluvia, reflexionando sobre el paradero de esos atacantes. Este distrito era territorio de la pandilla de Yepe. Parecía que esas personas de antes también eran sus subordinados. Con la lluvia negra cayendo, probablemente todos habrían regresado a su guarida. Cambió de planes, decidió encontrar a Philip primero. Casi llegando, se detuvo bruscamente. El grupo reunido adelante eran en realidad los subordinados de Cedric. Se escondió en las sombras, oyéndolos quejarse de que el capitán aún no había terminado. Siguiendo su línea de visión, la persona en el contenedor de envío era el propio Cedric. Estaba golpeando a alguien, y esa figura... La pupila de Ray se encogió de repente, viendo claramente a la persona cubierta de sangre en el suelo. Era Philip a quien buscaba. Sus gafas hacía tiempo que no estaban. Cedric maldijo, el anillo en su nudillo brillaba fríamente. Cada vez que veía a gente como Philip, no podía controlar su rabia. Justo entonces, gritos continuos de subordinados vinieron de detrás de él. Cedric se giró en shock, solo viendo a Ray patear la puerta y entrar. Ray entró al contenedor, llamando fríamente su nombre. Cedric vio quién era, y de hecho sonrió, su tono juguetón mientras preguntaba si Ray también tenía asuntos con este chico, y bajo sus pies, Philip ya estaba irreconocible.
Rey no era alguien que valorara mucho el sentimiento, sin embargo, había recordado firmemente la ayuda que otros le dieron. Su principio era simple, era devolver la amabilidad sin falta. Al ver esto, Cedric se burló de él, preguntando si estaba ansioso por batirse en duelo ahora mismo. Rey detectó agudamente que el oponente había cambiado. Su contenedor de magia se había expandido claramente. El brillo de ese anillo también era más vívido y deslumbrante que antes. Rey explicó con calma que no estaba allí para luchar, solo escuchó la conmoción. Preguntó por qué el otro era tan duro con Philip. Solo entonces Cedric se dio cuenta de que se conocían. Supuso que Philip también le había propuesto una extraña cooperación a Rey. Luego estalló de repente, expresando su odio por esos parásitos que solo se aferraban a los fuertes. Diciendo esto, estaba a punto de cargar y golpear a Philip de nuevo, pero Rey extendió su mano al instante, golpeándolo violentamente contra la pared. Una peligrosa luz roja brilló en los ojos de Cedric. Luego, usando el impulso para contraatacar, su puño golpeó ferozmente. Rey ni esquivó ni evitó, atrapándolo con las manos desnudas. Cedric estaba algo sorprendido, ordenándole que no se metiera. Rey preguntó por qué era tan despiadado. Cedric se sacudió la mano, rugiendo enojado al aire. Dijo que la vista de los débiles lo enfermaba demasiado para soportar. Rey señaló que esta no era una razón legítima para dañar a otros. Cedric golpeó la pared, amenazándolo con que se perdiera de inmediato, advirtiendo que si no quería el mismo destino, se mantuviera fuera de su territorio. Philip era el ejemplo perfecto. Rey apretó silenciosamente una piedra de sangre en su mano. Sabía que usarla podría resolver fácilmente el aprieto actual, pero incierto de los efectos secundarios, no podía usarla precipitadamente. Si ese era el caso, necesitaba otro enfoque. Se cruzó de brazos, burlándose de que el método de intimidación del oponente era estúpido. Cedric le dijo con cautela que no se hiciera ideas. Rey continuó analizando. Actuar donde nadie veía no tenía sentido. Si fuera él, elegiría actuar frente a todos. Cedric se encendió de inmediato, admitiendo que era una buena idea. Rey aprovechó la oportunidad para proponer. El día del duelo era el momento perfecto, porque los fuertes del Distrito 49 se reunirían entonces. Cedric se sintió tentado, pero le preocupaba que Philip huyera a mitad de camino. Rey le aseguró que no se preocupara, él mismo traería a la persona. Cedric sonrió, sintiendo que no parecía alguien que rompiera promesas. Abrió la puerta preparándose para irse, pero dejó una última amenaza, advirtiendo a Rey que si se atrevía a dejar escapar a Philip, tendría que reemplazar a Philip y morir. Solo Rey y el moribundo Philip quedaron en la habitación. Rey se agachó apresuradamente, comprobando su estado. Philip temblaba por todas partes, su garganta solo producía gemidos roncos. Rey frunció el ceño, dándose cuenta de que las heridas eran peores de lo imaginado. A altas horas de la noche, Chris se sobresaltó por un golpe repentino. Sin embargo, en el instante en que abrió la puerta, estaba demasiado sorprendido para cerrar la boca. Rey estaba en la puerta llevando a Philip, cubierto de sangre en su espalda, jadeando, usando sus últimas fuerzas para buscar ayuda. La ominosa lluvia negra continuó cayendo. Rey se sentó solo fuera de la habitación del hospital esperando, hasta que alguien salió diciéndole que Philip finalmente había despertado. Entró en la habitación, encontrando la condición de Philip mejor de lo imaginado. Philip le agradeció optimista por salvarle la vida. Rey preguntó por la razón del ataque de Cedric. Philip explicó que estaba buscando nuevas ubicaciones para tiendas cuando se topó con él. Rey señaló que esto era audaz, a diferencia de su estilo tímido habitual. Philip admitió que solo tenía valor cuando ganaba dinero. Pero Rey descubrió que el amarillo dorado que representaba el deseo material en el pecho de Philip no era mucho. Ese rosa más pesado hablaba de diferentes emociones. Rey supuso que él y Cedric ya se conocían. Philip hizo una pausa, admitiendo que de hecho eran amigos de la infancia. En las calles dependían el uno del otro. Ambos eran débiles acosados. Hasta que dirigieron juntos este restaurante, su vida por fin se estabilizó. En aquel entonces, Philip estaba lleno de anhelo, planeando el futuro con entusiasmo. Pero los ojos de Cedric nunca mostraron ni rastro de alegría. Detestaba esta vida de esconderse. Sentía que vivía como una rata. Después del trabajo, ejercitaba su cuerpo de forma maniática. Hace medio año, finalmente decidió dejar el restaurante que construyeron juntos. Desde entonces, ha estado peleando constantemente en las calles, como si se hubiera transformado en otra persona. Y rápidamente se hizo más fuerte. Su fuerza actual era increíblemente grande. Rey preguntó de repente por el anillo de Cedric, si lo tenía desde el principio. Philip recordó que solo lo usó después de que Cedric se convirtió en capitán. Antes, no tenía ningún interés en los accesorios. Rey preguntó de nuevo. ¿Su temperamento se volvía cada vez más irritable? Philip se sorprendió otra vez por la perspicacia de Rey, asintiendo. Todas las pistas se conectaron en la mente de Rey. Parecía ver a los oprimidos y a Cedric encontrándose con un hombre con sombrero. El otro mostró una sonrisa peligrosa, entregándole un anillo de gema rojo sangre, poder y locura. Quizás esta fue la transacción que comenzó en ese momento. La voz de Philip interrumpió sus pensamientos, temblando de sollozos. Estaba impactado de que Cedric realmente quisiera matarlo hoy. El rosa en las lentes de Rey se hizo más pesado. Eso era tristeza y nostalgia. De repente, propuso que Philip hablara con Cedric. Philip se quedó atónito, pensando que esto era una completa fantasía. Pero Rey le preguntó si quería reparar esta amistad rota. Lucha y anhelo aparecieron en el rostro de Philip. Finalmente se decidió. Si se podía hacer, quería intentarlo. Justo entonces, Rey vio el amarillo dorado que representaba el coraje. Dijo que después de que terminara el duelo, podría arreglar para que hablaran. Philip se conmovió al principio, pero luego negó la posibilidad él mismo. Solo la gente de 3 grupos principales podía entrar al campo de duelo, donde nadie como él no podían. Rey le dijo que no se preocupara, que ya había llegado a un acuerdo con Cedric. Philip estaba agradecido hasta las lágrimas, sin entender por qué Rey lo había ayudado tanto. Solo entonces Rey reveló la verdad. El acuerdo de Cedric tenía condiciones. Si Rey perdía en el duelo, ejecutaría públicamente a Philip.
Philip sintió al instante que caía en una cueva de hielo, deseando que fuera una broma, pero Ray negó con la cabeza, diciéndole que este era un acuerdo absolutamente cierto. Ray quiso consolar al desesperado Philip. Con tono firme le dijo que no temiera, que él absolutamente no podía perder. Philip apenas se calmó bajo su consuelo, reuniendo valor de nuevo, pero Ray estaba satisfecho por dentro. El plan avanzaba sin problemas. De esta manera Philip le debía un tremendo favor, así que le propuso una segunda sugerencia. Después de escuchar el plan de Ray, Philip se quedó impactado, pero Ray enfatizó que era una buena oportunidad para ganar dinero. Lo invitó formalmente a cooperar. El corazón de Philip vaciló violentamente, sintiendo que estas palabras no eran irrazonables. La audiencia que venía a ver el duelo eran todas figuras importantes de los tres grupos principales. Los capitanes de otros equipos definitivamente aparecerían. La escala de capital sería masiva sin precedentes. Pero aún tenía miedo de ser destrozado por la multitud enfurecida después del éxito. Ray solo dijo con indiferencia, solo gana contra Cedric. En cuanto a los demás, incluso si vinieran 100, no serían su rival. Esa mirada firme y segura se inyectó en el corazón de Philip como una inyección de adrenalina. Finalmente fue persuadido, abriendo un cajón para sacar papel y bolígrafo, sonriendo mientras se los entregaba, diciendo que primero debían firmar un acuerdo de cooperación. 2 días después, en el lugar del duelo, el estadio abandonado estaba abarrotado de gente de pared a pared. En el centro del anillo de fuego, los dos protagonistas se enfrentaron, el ambiente tenso. Los vítores fluían casi unilateralmente hacia el nombre de Cedric, los jefes de pandilla sentados en sofás, con expresiones divertidas. Ray estaba sin expresión. Cedric parecía tener la victoria en la mano. Todos discutían, nadie favorecía al retador del Distrito 50. Incluso comenzaron a sacar billetes, apostando a que Cedric ganaría. Algunos murmuraron que incluso ganando así no se ganaría mucho dinero, pero más afirmaron que vinieron a ver al tonto arrogante ser aplastado. Ray observó con calma los colores emocionales agitados en su oponente. Ese carmesí y amarillo dorado eran emoción extrema y codicia, pero Cedric buscaba a Philip, cuestionando que esto difería del acuerdo. Ray le dijo que no se preocupara, que Philip llegaría a tiempo. Justo cuando terminó de hablar, Chris empujó a Philip en silla de ruedas. La multitud estalló de inmediato, sin entender por qué la gente de un restaurante se atrevía a venir a ver. Cedric rugió para que todo el lugar se callara. Anunciando que Philip era su invitado, sonrió diciendo que después del duelo dejaría que todos vieran un buen espectáculo. Ray y Philip intercambiaron rápidamente una mirada de confirmación. Justo cuando Cedric anunció el inicio, Philip interrumpió de repente en voz alta. Levantó una caja afirmando que él también quería apostar. En el instante en que la caja se abrió, todas las miradas quedaron firmemente cautivadas. Dentro estaba llena de cantidades masivas y vertiginosas de dinero en efectivo. Philip anunció en voz alta, apostando toda su fortuna, más de 2 millones, por Ray. Esta fue la segunda propuesta de Ray hace 2 días. Que Philip apostara todo por él provocaría que otros apostaran frenéticamente por Cedric, y en este momento su plan se estaba haciendo realidad perfectamente. Personas con ojos rojos compitieron para apostar todas sus fortunas por Cedric, quien cuestionó si Ray había instigado esto. Luego sonrió torcidamente viéndolo como tributo y sumisión. Instó impacientemente a tocar la campana, anunciando el inicio del duelo. Apenas terminó la campana cuando Cedric cargó como una bestia con puños oscilantes. Ray esquivó ágilmente, su corazón ligeramente alarmado. La velocidad del oponente era más rápida que su último encuentro. Pellizcó con precisión el brazo oscilante de Cedric, su otro codo golpeando ferozmente la articulación del oponente. Pero Cedric estalló con una fuerza impactante, lanzándolo lejos. No solo no estaba enojado, sino que rió emocionado. Reposicionó su postura, sus ojos ardiendo con un espíritu de lucha puro y fanático, afirmando que si este era el oponente, luchar con su vida en juego valía la pena. Ray lo miró fijamente con intensidad, su aura circundante se volvía más tensa. Dentro del anillo de fuego, Cedric lanzó ataques feroces de nuevo, como una bestia enloquecida. Su patada afilada fue esquivada por poco por Ray agachándose. El contraataque de Ray también llevaba un viento feroz golpeando hacia el oponente. Cedric esquivó de lado, su ofensiva y defensa tan rápidas que deslumbraban los ojos. Los corazones de la audiencia se le subieron a la garganta. Philip se secó el sudor nerviosamente, viendo que actualmente estaban igualados. Cedric soltó rugidos de ira a cada movimiento con una intención asesina mortal. Levantó la pierna en alto, reuniendo poder. De repente, lanzó una patada pesada y contundente. Ray juzgó rápidamente que chocar de frente solo agotaría la resistencia. Tenía que encontrar una oportunidad, primero haciendo que el oponente perdiera el equilibrio. Viendo el momento, Ray de repente se lanzó hacia adelante, agarrando a Cedric por la cintura. Cedric no esperaba en absoluto este movimiento, instantáneamente presionado contra el suelo. Luchó con fuerza, su puño golpeando desesperadamente la espalda de Ray. Se levantó con fuerza usando la fuerza bruta, intentando revertir la situación. Pero Ray usó la fuerza para lanzarlo lejos, todo su cuerpo estrellándose de nuevo contra el suelo. La multitud circundante soltó gritos de asombro, asombrados por esta fuerza impactante. Philip estaba aún más alarmado, temiendo que los huesos de Cedric se rompieran. Todos discutían, la ferocidad de los cazadores superó las expectativas de todos. Aquellos que apostaron por Cedric comenzaron a sentirse incómodos. Esas discusiones perforaron los oídos de Cedric como agujas. Incapaz de aceptar la burla de la derrota inminente, golpeó el suelo y se levantó. A su alrededor estallaron llamas mágicas rojas aún más intensas. Gritó el nombre de Ray, cargando de nuevo. Esta vez sus puños y pies eran más pesados y feroces que antes. Ray esquivó ágilmente, sintiendo que cada golpe llevaba una fuerza tremenda. Se vio obligado a bloquear con ambas manos. La situación se volvió de repente crítica. Continuando con una defensa pasiva así, eventualmente sería completamente aplastado.
En el momento crítico, las enseñanzas pasadas de Niles de repente pasaron por su mente. Había un método que podía superar grandes disparidades en el tipo de cuerpo, utilizar todas las articulaciones del cuerpo, ejecutando técnicas de agarre. Rey desvió un puñetazo pesado, decidiéndose al instante. De repente extendió ambos brazos, aparentemente exponiéndose y abriendo un abrazo. En el instante en que Cedric atacó, agarró ferozmente el cuello del oponente, usando el impulso para un salto hacia atrás limpio, sus piernas bloqueándose como tenazas de hierro. Cedric estaba bloqueado firmemente en las articulaciones, maldiciendo continuamente. Rey le instó a dejar de luchar y ceder de inmediato. Estas palabras fueron como echar leña al fuego, de nuevo enfureciendo a Cedric. El anillo en su dedo estalló con un carmesí deslumbrante, realmente usando fuerza bruta, levantando a Rey completamente sobre su espalda. Rey entendió que, continuando así, el cuerpo del oponente colapsaría primero. Justo entonces, el brillo de ese anillo fluctuó de repente, aparentemente llegando a su límite. Los ojos de Cedric se oscurecieron, la fuerza retrocediendo como una marea. Finalmente se desplomó sin fuerzas en el suelo, las llamas del anillo completamente extinguidas. Rey se quitó ese anillo abrasador, la batalla parecía resuelta. La multitud estalló, incapaz de aceptar que Cedric simplemente se desmayara y perdiera. Comenzaron a preocuparse por sus masivas apuestas. Rey juzgó que el oponente había perdido temporalmente la movilidad. Philip se acercó en silla de ruedas ansiosamente, pero Rey ya había actuado primero. Arrebató la caja de dinero de las manos de los asistentes, anunciando que salvaguardaría temporalmente el dinero del cebo. Sin embargo, Cedric soltó un rugido reacio en este momento. Se tambaleó mientras se ponía de pie de nuevo, negándose a admitir la realidad de la derrota, temblando mientras declaraba que nunca fue débil, nunca perdió una pelea. Pero una lata vacía golpeó su cabeza entonces, derramando alcohol. Basura e insultos cayeron sobre él como gotas de lluvia, acusándolo de hacer perder dinero a la gente. Cedric sintió incontables ojos rojos como sangre que lo despreciaban. Entre las miradas atónitas de todos, agarró con las manos desnudas un barril en llamas, y Philip, sintiendo que algo iba mal, gritó con urgencia que lo detuvieran, pero el barril ya había sido lanzado con violencia hacia las butacas llenas. «Que todos mueran», rió histérico. Las llamas estallaron y se propagaron con furia. La multitud se dispersó en estampida, y Cedric se quedó en el centro del mar de fuego como un loco, riéndose sin control. Usó sus últimas fuerzas para gritar, como queriendo probar que existía. Al acabar, perdió por completo el sentido y se desplomó en el suelo, mientras Rey miraba frío todo eso, sopesando rápidamente pros y contras en su interior. Si arriesgaba el rescate, él y Philip podían perecer entre las llamas. Se dio la vuelta con decisión para abandonar aquel infierno que se derrumbaba, pero el grito de Philip lo clavó en el sitio, y Rey, incrédulo, regresó a ver a Philip arrastrando desesperado a Cedric. Philip empleó todas sus fuerzas para arrastrar a su amigo inconsciente hacia la silla de ruedas. Ese cuerpo delgado frente a la pesada carga era un contraste cruel. Rey se acercó y su voz sonó entre incrédula y fría. Fue entonces cuando Philip se dio cuenta de que él seguía allí, con una amarga sonrisa. Rey no entendía ese gesto casi suicida. Hacía 2 días Cedric había estado a punto de matar a Philip, quien temblaba de pies a cabeza y finalmente abrió la boca para pedir ayuda. Al final Rey suspiró y tendió la mano para ayudar a subir al hombre a la silla de ruedas. Luego preguntó, incluso en la silla, ¿a dónde podrían escapar? Pero Philip le dijo que se llevara a Cedric y se fuera, ofreciendo todo el dinero que había ganado como pago, e incluso dijo que si Rey solo podía salvar a uno, también estaría bien. Esa magia amarilla que fluía a su alrededor parecía la manifestación de su determinación. El rostro de Niles antes de morir apareció nítido ante sus ojos, y el último murmullo de aquel hombre también le decía que se marchara a un lugar mejor. Rey no pudo evitar insistir, ¿qué beneficio iba a sacar de esto? Pero Philip negó con la cabeza y dijo que no lo hacía por beneficios. La razón era tan simple que Rey no la comprendía, porque eran amigos, por esa palabra amigos, valía la pena jugársela. Y esas 2 palabras fueron como una llave que le abrió las compuertas de la memoria. Las caras sonrientes de aquellos niños del pasado aparecieron una por una. Su hermana guardó comida para dársela, sonriendo y diciendo que era su amigo. Su hermano también quiso darle algo, diciendo igualmente que era su amigo. Los niños remendaban su raída gabardina, con los ojos llenos de sinceridad. Niles lo cuidaba como a un hermano, diciendo que era como un hermano menor. Lo más profundo fue aquella noche de nieve en que usaron medicina cara para salvarlo. Al preguntarle si sabía por qué, la respuesta fue sencillamente porque somos amigos. Esas palabras parecían al alcance, pero siempre separadas por una capa de niebla. Por más que extendiera la mano, no lograba comprender su sentido. Como aquella noche de lluvia en que todos lo dejaron. No entendía por qué prefería soportarlo todo en su lugar. ¿Estaría Philip sintiendo lo mismo ahora? Al final se hizo cargo de la silla de ruedas, pero ya habían perdido el mejor momento para escapar. De pronto se quitó el abrigo, lo rasgó por la mitad y, convocando el elemento agua, empapó por completo la tela. Philip miró atónito, viendo la magia con sus propios ojos por primera vez. Se tapó la boca y la nariz con el paño húmedo, y la esperanza volvió a prender en su pecho. Quizá podrían usar esa magia para abrir un paso y apagar fuegos mientras huían, pero Rey parecía leerle el pensamiento y disipó esa fantasía de inmediato. La magia no era infinita, lo urgente era responder su pregunta. Preguntó, ¿qué significaba exactamente amigos? Philip miró las llamas que avanzaban, pensando que aquella charla era absurda ahora. Bajo la mirada insistente de Rey, solo logró articular las palabras con dificultad. Dijo que amigos no son solo gente que conoces hace tiempo, sino quienes ayudas sin condiciones y a quienes puedes pedir ayuda sin reservas. En esa situación desesperada, Rey le preguntó a Philip si se arrepentiría, pero Philip negó con firmeza, sin vacilar en la mirada. Era Cedric, y quería protegerlo. Rey murmuró repitiendo esas palabras, proteger a alguien.
Antes de que terminara, se oyó un espantoso crujido desde arriba. Una gruesa barra de acero envuelta en llamas se desplomó de golpe sobre ellos. Sus pupilas se encogieron, la sombra de la muerte los envolvió al instante. Ray pensó que esta vez verdaderamente no podría esquivar, aunque su ánimo ya no era el de un caballero vengativo. Antes estaba lleno de odio, solo quería matar al golem. Creía que con eso pagaba la deuda por los niños muertos, pero solo ahora vio con claridad su propio corazón. Quería proteger esos momentos cotidianos compartidos y el calor de siempre. En el instante en que su voluntad se elevó, una luz blanca pura estalló de su palma. Alzó la mano al cielo, la fuerza brotó como un manantial y en el aire se condensó al instante una enorme y sólida barrera blanca. La barra de acero y las llamas furiosas chocaron contra el muro de luz con estruendo. Philip miró atónito, sin palabras. Ray también estaba sorprendido, no esperaba lograrlo. Se volvió, ordenó a Philip que no se moviera y puso la mano sobre la pierna herida. Una luz blanca y suave fluyó, la herida se cerró a la vista. El dolor intenso de Philip se desvaneció, no lo podía creer. Al recuperarse, le dio las gracias una y otra vez y juró recordar por siempre la gracia de haberlo salvado a él y a Cedric. Ray parecía tranquilo en la superficie, pero por dentro calculaba planes futuros. Necesitaba su ayuda y quería probar los límites de la magia. Philip preguntó cómo saldrían de aquel mar de fuego. Ray dijo que no tenían que salir, que esperaran a que el fuego se apagara. En ese momento, Cedric seguía inconsciente. Fuera de la base, una masa sombría de gente cayó en un silencio desesperado. Su hogar ardía, el destino de su líder era incierto y el camino por delante completamente borroso, mientras los jefes de las otras dos organizaciones se burlaban desde un lado. Atribuyeron todo a la temeridad de Cedric y se marcharon como si no fuera asunto suyo. Los subordinados temblaban de rabia, pero eran incapaces de rebatirlo. Chris se arrodilló junto a la salida, sumido en la culpa y llorando. Se odiaba por haber abandonado a Philip herido y huir solo. Entre lágrimas borrosas vio cómo las llamas en la salida se iban apagando, hasta que unos pasos claros y firmes surgieron del humo. Un par de pies rompió la espesura y apareció ante todos. Los ojos de Chris se abrieron de par en par, señalando sin poder hablar. La figura de Ray salió con calma de la humareda negra y la multitud estalló sin atreverse a creerlo. Más sorprendente aún, Philip empujó a Cedric y vino siguiéndolo muy de cerca. Ray permaneció inmóvil, la mirada recorriendo a la multitud estupefacta. Dijo que si alguien aún se negaba y quería pelear, él los enfrentaría a todos. En el silencio sepulcral, 2 personas fueron las primeras en arrodillarse y bajar la cabeza. Acto seguido, el tercero, el cuarto, y así se fueron multiplicando como olas. Al final todos se arrodillaron ante Ray al unísono. El sol poniente lo bañaba de oro, como a un rey victorioso. Junto a las ventanas del restaurante de Philip, varios niños se apiñaban nerviosos. Vieron una masa oscura de gente arremolinándose hacia el restaurante. Ray se detuvo en la puerta, dando órdenes de espera a los que quedaban atrás. Se preparó para entrar solo, pero Philip le llamó. Philip miró hacia atrás y vio a Chris temblando entre la multitud. Chris se sobresaltó, la vergüenza y el miedo le daban ganas de desaparecer. Se ahogó en disculpas, arrepentido por huir solo del incendio. Philip le dijo que nunca lo culparía, que ese sería siempre su hogar. Chris ya no pudo contenerse y se lanzó a sus brazos llorando a pleno pulmón. Philip lo abrazó y le pidió a Ray si podían entrar juntos. Ray aceptó con calma, dejándole la decisión a Philip. Este le dio las gracias y alabó su generosidad. Los subordinados detrás susurraron. ¿Eso significaba que ellos también tendrían oportunidad? Al oír esos murmullos, a Philip se le curvaron apenas las comisuras. La puerta se cerró tras todos, aislando por un momento la atmósfera tensa. Los niños dentro se les echaron encima de inmediato con 1000 preguntas. Philip pidió despejar primero el paso. Lo urgente era atender a los heridos. Al ver a Cedric inconsciente, se preocupó por cómo subirlo al segundo piso. Pero Ray ya se había acercado, se inclinó y lo alzó con firmeza. Sus movimientos eran precisos y eficientes, dejando a Philip atónito por un instante. Tras acomodar a Cedric en la sala médica, Philip por fin tuvo ocasión de sacar la pregunta que llevaba tiempo reprimiendo. Contacto mencionó la escena tan impactante en la arena. La respuesta de Ray fue simple y directa. Admitió que podía usar magia. Philip entendió de inmediato que Ray no quería hablar mucho del secreto. Ray pasó a lo práctico y pidió aclarar primero el dinero de la apuesta. Las cifras que dio fueron precisas y rápidas, lo que dejó a Philip algo sorprendido. Entonces Ray sacó un fajo de billetes y propuso una nueva comisión. Quería que Philip les ayudara a encontrar una nueva base. Philip se ajustó las gafas y se puso serio. Accedió a ayudar con la búsqueda y a conseguir lo necesario, pero rechazó el dinero. Él creía que esta repartición era injusta, porque todo el mérito correspondía a Ray. Los dos se pasaban el dinero de un lado a otro. Ray no entendía su insistencia. De pronto cayó y el corazón de Philip se apretó, pero Ray estaba absorto observando los colores mágicos que fluían a su alrededor. Ese blanco, que representaba miedo y ansiedad, superaba con creces al amarillo. Le preguntó de frente si Philip se estaba preocupando por él. Philip negó con prisa, la idea le parecía absurda. Para él, Ray era la existencia más temible del distrito 40-9. Cambió la explicación, dijo que era una inversión en Ray. Por fin, Ray comprendió y asintió. En ese instante, irrumpió un niño en pánico. Jeepa y Lawson habían traído a todos sus subordinados y bloqueaban la entrada del restaurante. Philip entendió al instante. Eran llenas atraídas por la montaña de dinero de las apuestas. El otro bando había mandado gente a vigilar desde hacía rato, esperando que volvieran con el botín. Philip temió haber entrado en una pelea a muerte. ¿Le bastaría la resistencia? Ray volvió a mencionar lo de la inversión y el dividendo. Empujó la puerta y le dijo a Philip que el dividendo iba a llegar ya mismo. Tras la puerta, rodeados por una masa oscura de gente, Jeepa y Lawson estaban con las manos en jarras, la cara llena de burla. Sus palabras eran feroces, acusando falsamente a Arson de malversar el dinero de las apuestas. Exigían que Philip entregara todo el dinero, o la noche no terminaría.
Philip quiso discutir con rabia, pero Ray dijo tranquilo que estaba bien. Chasqueó el dedo y una moneda describió un arco hacia los dos. Clink. La moneda rodó hasta la tierra a sus pies. Ray, con desprecio, dijo que ese era el dividendo para ellos. La cara de Lawson se torció grotescamente al instante. Ray dijo a Philip que volviera rápido al restaurante y añadió que, para conseguir dinero, había que arrebatárselo con la fuerza. Lawson y Yepa enloquecieron, empuñaron sus armas y cargaron furiosos. Ray sabía en el fondo que su condición física no era la ideal, pero no importaba. Aún conservaba ese as en los dedos. No dudó, se puso el anillo y un brillo carmesí brotó al instante. Ray golpeó con ambas manos, bloqueando a la vez los ataques feroces de los dos. La porra de púas de Yepa se astilló al impacto y salieron virutas. La barra de hierro de Lawson se dobló y deformó, y él maldijo aterrorizado. Antes de que pudieran reaccionar, las manos de Ray ya les habían cubierto la cara. Los dos fueron estrepitosamente arrojados al suelo, incapaces de moverse. Cayó el silencio, todos quedaron atónitos. Ray alzó la mirada, instando fríamente a los demás a que se dieran prisa. Los enemigos se lanzaron al ataque intentando agotar su resistencia con tácticas de oleada humana. Lo engulló la multitud apiñada y el cerco era hermético. Sin embargo, una fuerza violenta estalló de pronto desde el centro. Con el anillo amplificando su poder, Ray no mostró fatiga en sus movimientos. Fue como una bestia arremetiendo contra un rebaño, derribando rivales uno a uno, imponiendo un aplastante dominio. Los antiguos subordinados de Cedric se escondían en las esquinas, mirando con miedo. No entendían cómo una sola persona podía enfrentarse a tantos. En algunos rostros asomó una expresión casi de adoración. Sus compañeros los reprendieron enseguida, recordándoles que el capitán legítimo era Cedric. Pero enseguida se escucharon voces de réplica. Cedric ya había perdido. La insatisfacción largamente contenida de algunos afloró por fin. En ese instante los líderes enemigos dieron nuevas órdenes, dividirse en dos y atacar directamente la puerta vulnerable del restaurante. Ray percibió al instante la intención enemiga. Vio a varios ya lanzándose hacia la puerta. La situación era crítica y no podía estar en dos sitios a la vez. Respiró hondo, tragando la magia roja que se difundía en su cuerpo, listo para actuar. Una fuerza aún más violenta recorrió sus venas. Rugió órdenes como si hubiera perdido la razón. Protéjanla por mí. El bramido explotó como un trueno en los oídos de todos, y ocurrió un milagro. Los antiguos subordinados de Cedric se movieron de verdad. Se quedaron congelados un instante y luego obedecieron frenéticamente la orden del cazador. Dos grupos chocaron al momento, forcejeando frente a la puerta. Los atacantes, atónitos, preguntaron por qué ayudarían a un forastero. La respuesta fue más feroz aún, puños, patadas y bramidos. Arriba, Philip y los niños se pegaron a la ventana, observando con tensión. Los niños no podían creer que la gente de Cedric fuera a ayudar. Entonces, Philip vio una escena escalofriante. Varios enemigos izaban una gigantesca columna de hierro y la lanzaban contra la puerta. Ese ímpetu bastaba para destruir por completo la frágil entrada. Los guardias ante la puerta esquivaron desesperados. La columna de hierro silbó hacia ellos. La euforia de la victoria ya asomaba en los rostros de los atacantes, y los vítores estaban a punto de estallar. Sin embargo, los vítores cesaron de golpe y se convirtieron en jadeos aterrados. De algún modo, Ray ya se había plantado frente a la puerta, usando su cuerpo para bloquear el impacto, apoyándose únicamente en su propia fuerza para aguantar esa pesada columna de hierro. Los enemigos gritaban como locos, intentando aplastarlo en masa. Ray gruñó hondo, canalizando toda su magia a ambos brazos, y el empate duró apenas segundos antes de que la balanza empezara a inclinarse, hasta que, ante las miradas horrorizadas de todos, Ray dio vuelta a la situación. Agarró la columna de hierro y, con una fuerza aterradora, lanzó por los aires a los que estaban en el otro extremo. La columna cayó estruendosamente al suelo y los enemigos que quedaban temblaron de pies a cabeza, mientras en los ojos de Ray brillaba una luz feroz condensando lo último de su energía. Los enemigos restantes se derrumbaron por completo, gritando y huyendo en desbandada. Ray se quedó inmóvil, sabiendo en el fondo que había llegado al límite, y entonces un clamor atronador brotó de todas direcciones. La gente coreaba su nombre con fanatismo, llamándolo respetuosamente Señor Cazador. Vio cómo el pecho de cada uno se agitaba, teñido de un amarillo y un rojo apasionados. Era la primera vez que percibía con claridad esos extraños colores emocionales, y aunque no los comprendía del todo, la sensación no le pareció mala. Felipe se abrió paso entre la multitud y corrió hacia él preocupado. En ese instante, la cuerda que Ray había mantenido tensa se rompió por completo. Cayó de bruces y solo un último pensamiento pasó por su mente. Al final, esto no estaba tan mal. Ray se hundió en un mundo en blanco y negro y caminó aturdido, pensando que quizá todo era un sueño. Un montículo de basura le bloqueaba el paso. Sin dudarlo, empezó a escalarlo a pulso y, al fin en la cima, alzó la cabeza para mirar al cielo, donde en el centro de ese mundo monócromo colgaba una luz blanca y cegadora. Extendió la mano sin pensar, queriendo tocar esa luz como si fuera algo que tanto su pasado como su presente echaban de menos. Cuando sus llamas estuvieron a punto de rozarla, aparecieron grietas y de ellas estallaron colores deslumbrantes como una avalancha, ahogando al instante el blanco y negro y tiñendo todo el mundo. Las pupilas le reflejaron esos tonos brillantes, atónitas, y de pronto se despertó sobresaltado en la cama del hospital. Al mirar alrededor, reconoció la enfermería del restaurante. El sueño tan vívido lo dejó inquieto, y alguien irrumpió por la puerta, feliz de verlo despertar, acercándose inquieto y preguntando preocupado. Negó con la cabeza, dijo que no tenía hambre, solo quería saber cuánto había pasado. Al enterarse de que en realidad había dormido todo un día, se sorprendió bastante y decidió levantarse de la cama y asomarse afuera a ver qué pasaba. Desde el pasillo del segundo piso, el vestíbulo se veía en orden. La gente discutía el trabajo de mañana en el distrito 6 y entendió al instante que Philip lo había arreglado todo, cuando varios exmatones se acercaron torpemente.
Se sobaron los músculos ofreciendo mano para la faena. Los del restaurante aceptaron la buena voluntad con gusto, y al verlos cargar cajas juntos, el ambiente resultó extrañamente armonioso, mientras la mirada de Ray repasaba sus pectorales. Una niebla azul-gris flotaba allí como símbolo de culpa. Al bajar las escaleras lo detectaron de inmediato y lo rodearon, todos hablando a la vez entre preocupación y admiración, y algunos lanzando preguntas personales fuera de lugar. Cuando ya se sentía impotente, un grito rasgó el alboroto. Todos miraron al unísono y vieron a Cedric salir disparado de la sala de enfermos, apretando un bisturí reluciente, la mirada enloquecida fija en Ray, corriendo directo hacia él. Los guardias intentaron detenerlo, pero Ray les dijo con calma que se apartaran. Cedric rugió y saltó desde las escaleras. Ray se quedó inmóvil solo mirándolo, y la punta del bisturí se detuvo en seco cuando estuvo a punto de rozar la piel. La mano de Cedric temblaba violentamente, seguía maldiciendo y jurando que mataría a Ray, hasta que Ray, de repente, extendió la mano, sujetó su muñeca temblorosa y dirigió la punta de la hoja hacia su propia garganta. En su mirada, la magia de Cedric quedó totalmente al descubierto. Sin ese rojo intenso que anuncia un homicidio, no quería matar en absoluto. Cedric quedó expuesto, sacudiéndose la mano convulsivamente, y en un gesto desesperado, giró la hoja y la clavó hacia su propia garganta, dejando a todos con el corazón en la boca. Ray reaccionó rapidísimo. Una luz mágica estalló, los bisturíes giraron y salieron volando de su mano con un clac hasta caer al suelo. Ray volvió a sujetarle la muñeca con firmeza. El intento de suicidio de Cedric fracasó y, con tono incontestable, Ray le ordenó que lo acompañara. Al enterarse, Philip se culpó por la negligencia en la enfermería, pero Ray dijo con calma que no importaba. Al fin y al cabo, no hubo daño real. Mientras Cedric mantenía la cabeza hundida, mudo como una estatua de piedra, Philip reunió valor y le preguntó si de verdad quería morir. Cedric no lo negó. Las lágrimas de Philip estuvieron a punto de desbordarse. Cedric se derrumbó, diciendo que todos se burlarían de su debilidad. Philip lo consoló con urgencia, creyendo que juntos podían superar cualquier dificultad, y esas palabras encendieron al instante la rabia de Cedric. Rugió que Philip no entendía en absoluto quién era realmente. La mirada de Ray cayó sobre su pecho. Allí titiló una luz roja y la magia brotaba de su cuerpo a una velocidad anormal. La situación era mala. Recordó que Bolognaca decía que las piedras de sangre vuelven locas a la gente. Cedric seguía en un arrebato, cuestionando por qué lo habían salvado. Philip ya no pudo contenerse y, entre sollozos, gritó lo que sentía, que Cedric era su amigo más importante. Esas palabras hicieron temblar todo el cuerpo de Cedric. Contó sus atrocidades del pasado, que incluso casi lo había matado, pero Philip insistía en que había tenido sus razones. Ray observó con calma y descubrió que su magia estaba ya agotada. Aquella rabia parecía más un disfraz impotente, una actuación. Las emociones de Philip también se agitaron, la voz le tembló. Le suplicó a Cedric que dijera la verdadera razón de su conducta. Cedric apartó la cara, resistiéndose y pidiéndole que no preguntara más. Philip dio un paso y le agarró la mano. Por fin, las lágrimas rodaron. Ahogado, suplicó que si todavía lo consideraba su amigo, fuera sincero. Cedric apretó los dientes. Los altos muros que había levantado en su corazón empezaban a derrumbarse. Surgieron recuerdos, la amarga calidez de compartir un trozo de pan, la alegría en los ojos del otro cuando le regaló las gafas a Philip, cómo se tomaron de las manos riendo y prometiendo vivir bien juntos. Y sin embargo, su yo posterior había golpeado a su mejor amigo hasta dejarlo inmóvil. La culpa lo venció definitivamente. Las lágrimas estallaron, las secó frenéticamente, balbuceando disculpas incoherentes a Philip. Finalmente enterró el rostro en el abrazo de Philip, llorando a voz en grito. Cuando las emociones se calmaron, Cedric por fin reveló su odio profundo hacia sí mismo. Odiaba tanto a ese yo débil e incompetente que sentía una rabia incomparable. Así que al ver a compañeros igual de débiles en la taberna, descargó su furia sobre ellos. Creía terco que si entrenaba con desesperación, podría volverse fuerte. Cada vez que alguien lo provocaba, sonreía aceptando el reto y luego sufría una derrota miserable. Los golpes de la realidad volvieron una y otra vez, pero él seguía negándose a rendirse y dio la vuelta. Se buscaba excusas, convenciéndose de que era distinto a los que se conformaban con lo de siempre, hasta que en su momento más desesperado se cruzó con aquel hombre de sombrero. El hombre dijo que solo estaba enfermo y le entregó un anillo rojo sangre. Al ponérselo, una oleada de poder lo recorrió. Incluso llegó a alzar barriles de petróleo con una mano. El hombre le dijo que tenía que formar una organización de 66 personas. Habría recompensas tras el éxito. Él aceptó extasiado, por fin viendo cumplido su sueño de ser capitán. Pero Ray le dijo que debía aceptar un hecho. Su fuerza no venía de recuperarse, sino de la magia del anillo. Cedric se quedó pasmado y trató de arrebatarle el anillo. De pronto, llamas estallaron en la mano de Ray, saltando en silencio. Ray explicó que la magia existía en este mundo, usable para hacer fuego o potenciarse a uno mismo. Cedric miró las llamas, su visión del mundo se hizo añicos ante sus ojos. Si la fuerza venía de la magia, entonces su yo débil no había cambiado. Cayó en la desesperación otra vez, temiendo volver a ser ese inútil del pasado, pero Ray aseguró que si le obedecía no tendría que regresar a ese pasado. Alzó el anillo y prometió darle cosas mejores, más que eso. Cedric miró a Ray aturdido, sin palabras, y poco después se fue lleno de gratitud. Philip luego preguntó a Ray sobre nombrar al vicecapitán. Ray admitió que al final se iría, que alguien tendría que tomar el relevo. Antes, ya le había prometido enseñar a Cedric técnicas de combate. Cedric asintió como un loco de acuerdo. Al ver eso, Philip agradeció sinceramente a Ray por cuidar a su amigo y pensó que usar recompensas para ganarse a la gente era una táctica muy astuta.
Pero en el fondo, Rey pensaba que reprimir la fuerza era el método básico. Philip lo refutó suavemente. La fuerza no se cambia por lealtad genuina. La verdadera lealtad necesita recompensas dadas a tiempo para cultivarse. Aunque Rey no coincidía del todo, reconoció que había algo de verdad en sus palabras. Bajando las escaleras, Rey reunió a todos para anunciar varias decisiones y luego nombró formalmente a Cedric vice capitán del equipo. Se debatió, pero nadie objetó en serio. Rey recordó el consejo de Philip sobre las recompensas y tomó la decisión más inesperada, devolver las apuestas a todos. La multitud estalló al instante en una mezcla de incredulidad y júbilo desenfrenado. Philip recordó en voz baja que aún quedaban 2 prisioneros por atender. Jipa y Lawson, atados, temblaban sin control. Rey se plantó ante ellos y preguntó directamente por la librería Blonica. Lawson negó con la cabeza sin darse cuenta, intentando salir del paso. El puñetazo de Rey le hizo entender al instante la gravedad del asunto. Jipa estaba aterrorizado. Sin esperar más preguntas, contó todo. Reveló que había sido encargado por el dueño de la tienda de comestibles del Distrito 3. Rey asintió, dijo que lo entendía, y entonces agarró del pelo a Jipa y lo estrelló violentamente contra el suelo. Una vez, 2, la sangre brotó de la nariz de Jipa. Philip, que observaba a un lado, se alarmó. Esa era la verdadera cara de Rey, pero comprendió que el castigo público apaciguaba a la muchedumbre y era una dura advertencia para Cedric y los demás. Si todo aquello estaba calculado, Rey resultaba terriblemente sereno. Rey lanzó un ultimátum a los 2 líderes caídos. Les ordenó usar cualquier medio para arruinar esa tienda y les amenazó con perseguirlos hasta matarlos si su bando sufría pérdidas. Ambos se vinieron abajo, quedándoles solo un miedo infinito. Al caer la noche, los 2 líderes fueron retirados por sus respectivos subordinados. La taberna rugía de alegría. Todos se sumergían en la felicidad de la cena. Alguien notó de pronto que la figura del señor Hunter había desaparecido en algún momento. Rey se sentó solo en la amplia azotea, lejos del bullicio de abajo. La definición de amigo que daba Philip resonó en su mente. Por primera vez se preguntó si alguna vez había tenido amigos de verdad. Quizá solo los niños que luchaban por sobrevivir bajo el puente contaban. También quería considerar a Niles, que era como padre y maestro, como un amigo. Pero no sabía si más de 20 años de diferencia permitían esa amistad. Una amargura solitaria lo envolvió. Pensó que probablemente ya no sería capaz de hacer amigos. Ese otro tipo de monstruo no merecía comprensión ni lazos. En ese instante se oyó la voz de Philip y pasos acercándose. Traía 2 tazas de chocolate caliente, suponiendo que a Rey le gustarían las bebidas dulces. Rey no protestó, solo le permitió sentarse a su lado. Bebió un sorbo. La dulzura cálida sorprendió al instante a sus papilas. El calor en sus manos disipó por un rato la frialdad y el vacío que anidaban en lo profundo de su corazón. A la mañana siguiente, Philip partió hacia el norte para explorar la nueva base. Rey caminó solo por el bullicioso mercado. Los matones de la calle lo evitaban con miedo, uno tras otro. Finalmente se detuvo ante la conocida librería Belónica. Al empujar la puerta, Belónica salió trotando emocionada. Su tono iba cargado de reproches. Le contó las preocupaciones de estos días por no tener noticias suyas, pero al instante siguiente se quedó con los ojos abiertos, angustiada. Rey se quitó el sombrero, mostrando el rostro cubierto de cicatrices, y él dijo con despreocupación que esas heridas no eran nada. Las lágrimas de Bolognaca brotaron de inmediato. Sollozó en protesta. Rey la miró. Esa emoción blanca y cálida en su pecho era especialmente llamativa. Pensó en silencio que lo blanco era verdaderamente hermoso, como un pequeño sol tibio. En ese momento Bolognaca estaba a punto de usar magia para sanar sus heridas. Una luz tenue apareció, pero Rey la disipó en silencio. Él le recordó que el uso excesivo de magia atmosférica provoca envenenamiento. Bolognaca se quedó helada. La calidez de sentirse cuidada le invadió el corazón. Al subir las escaleras, Rey se detuvo de pronto y lanzó una pregunta extraña, si ella lo consideraba su amigo. Blanica se quedó perpleja, sin entender por qué lo preguntaba de golpe. Rey dijo que quería saber cómo la gente común define a un amigo. El corazón de Blanica se llenó de conflicto. Él la había salvado 2 veces. Había cercanía entre magos, pero se conocían poco tiempo. Alzó la vista y encontró los ojos de Rey, que parecían llenos de expectación. Con el rostro algo sonrojado, por fin sonrió y respondió que sí, pero Rey no contestó. Él giró para seguir subiendo y Blanica lo alcanzó apresurada, con el corazón latiéndole a 1000, preguntando de vuelta: ¿y él? ¿Él también la consideraba amiga? Rey se volvió con la mirada serena y penetrante y dio una respuesta breve: no. Esas 2 palabras le clavaron a Blanica en el pecho como punzones de hielo. Un fuerte sentimiento de haber sido tomada a juego la invadió y se sonrojó intensamente. Al segundo siguiente, de la librería estalló un rugido incontrolable. Frente a la puerta de la habitación del abuelo, Blanica resopló y bajó las escaleras. Rey no entendía por qué había gritado. Abrió la puerta y vio al abuelo Graham esperándole. El abuelo sonrió, quejándose de que con la edad le daba más sueño y el tiempo se le acortaba. Rey preguntó sin ambajes si iba a morir pronto. El abuelo admitió sinceramente que le quedaban como muchos 6 meses. Por eso, desde hoy intensificaría la enseñanza de la magia. Rey asintió, luego sacó ese anillo de piedra sanguínea y pidió primero al abuelo que le dijera exactamente qué era aquello. El abuelo Graham lo examinó con cuidado y reconoció que era un tipo de piedra de carga. Y, más importante, que tenía aplicada una magia especial. Podía potenciar las capacidades físicas del portador bajo condiciones concretas. La voz del abuelo se hizo más grave al señalar que era una mezcla con magia de drenaje. Ese anillo podía absorber la fuerza vital de quien lo llevaba para repararse a sí mismo. Rey se sorprendió de que esas cosas fueran realmente posibles. El abuelo, en tono solemne, apremió: ¿dónde conseguiste un objeto tan peligroso? Rey admitió con sinceridad que, tras convertirse en líder del grupo, lo había obtenido del antiguo capitán. Y el antiguo capitán afirmó que procedía de una organización llamada Mokrid. Al oír ese nombre, el semblante del abuelo cambió drásticamente y le explicó a Rey lo terrorífica que era. Fuerza
fuerzas poderosas, operaciones secretas, tratos oscuros por doquier y un peligro verdadero en su esencia. Todos los miembros eran magos. Rey pensó que los magos eran cosa común, pero el abuelo sonrió con desdén y dijo que los de Mokrid no le temían al envenenamiento mágico. Rey notó que algo no cuadraba y preguntó por qué el abuelo los conocía tan bien, a lo que la mirada del abuelo se volvió distante. En su juventud buscó el arco iris. Y según la leyenda, parte del arco iris estaba en manos de Mokrid. Esa respuesta dejó a Ray profundamente conmocionado.